El maravilloso número 7. Introducción. El número 7 simboliza el estado de totalidad e indica que se ha superado una etapa especial en un momento dado. Todo en la creación recorre 7 etapas de actividad. Luego viene automáticamente un momento de descanso. El 7 es un punto final que obliga un reposo para luego comenzar una nueva serie de 7 pasos. Nuestro Sol tiene 7 planetas en contorno porque está regido por el número 7 y los científicos pronto descubrirán que todo otro planeta fuera de los 7 originales no pertenece a nuestro sistema. 7 son los colores de nuestro prisma, 7 los sonidos musicales, 7 los días de nuestra semana, 7 los dones del Espíritu Santo, 7 los meses de gestación para que el ser humano pueda vivir al aire, 7 son las edades del hombre, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, para lograr su madurez, autoridad y libertad. 7 son los pasos que recorre toda manifestación, desde el momento en que se expresa el deseo hasta que se hace visible la demostración. 7 veces el largo de tu cabeza debe tener tu estatura total. Si tienes más o menos, no eres armonioso. Ahora te presento en este libro algunos otros 7 poco conocidos, pero muy importantes para tu desarrollo espiritual y tu evolución en este sistema. El Padre Nuestro. Vamos a tratar de la oración que liga a todas las religiones, la llamada Padre Nuestro. El maestro Emmett Fox dice que esta oración es una fórmula compacta para el desarrollo espiritual, que fue compuesta por el maestro Jesús con sumo cuidado para el propósito específico de efectuar un cambio radical en el alma. La oración está hecha en 7 partes o cláusulas. Primera cláusula: Padre nuestro que estás en los cielos. El más pobre de los padres trata de que sus hijos no sufran, no les falte nada. Y si el padre es rico, vela por sus hijos y los ayuda en proporción a su riqueza. Estar en los cielos es una condición de perfecta dicha en todos los hijos, en todos los sentidos. Si el Padre es tan dichoso, tan perfecto, tan opulento, que vive y permanece en los cielos, es seguro que fuera de toda posibilidad de duda que habrá asegurado a sus hijos a prueba de adversidad. Esta es la idea contenida en las palabras que estás en los cielos. Tómala, edítala y úsala en todas las circunstancias de tu vida. Como es la verdad, ella te hará libre. Al pronunciar las 2 palabras, Padre Nuestro, estarás admitiendo, confesando y afirmando que el Padre tuyo es también el de todos. Estarás admitiendo, confesando y afirmando que todos somos hermanos. Estarás orando por el prójimo y cumpliendo con la ley del amor, ya que todo lo que viene después en la oración habrá sido precedido por ese requisito, que los estarás pidiendo en nombre de todos nosotros, tus hermanos. Dilo con esa intención y bendito seas. El Hijo siempre tiene que ser de la misma naturaleza del Padre. No se concibe que un caballo pueda engendrar a una cabra, que una hormiga pueda engendrar a una abeja, que un pájaro pueda empollar a una orquídea, que un hombre pueda darle el ser a un ratón. Si el Padre es Espíritu Divino con todos los dones y poderes, si vive en estado de gracia, por lo cual todo lo que desea, idea, afirma o decreta se manifiesta al instante, el Hijo participa de su misma sangre, naturaleza, dones,
y poderes. No puede ser de otra manera. Estamos los hijos en los cielos, en estado de gracia, y todo lo que tenemos que hacer es descubrir la manera de manifestarlo. Te estoy enseñando a manifestarlo. Estás en los cielos, si tú lo deseas, y no es que tengas que convertirte en un asceta, un mártir, un anacoreta, nada de eso. Vive en tu mundo, te lo asignó el Padre Nuestro. Goza tu cielo, pero recuerda darle gracias y di una vez diaria la primera cláusula con toda la atención e intención de que seas capaz. Santificado sea tu nombre. Segunda cláusula. El nombre de Dios es Yo Soy. Se lo dijo el Espíritu a Moisés cuando éste se lo preguntó. También sabes que no debes ni puedes calificar ese nombre con cosa alguna que no sea la perfección. Pues si dices o piensas Yo Soy, cualquier afirmación negativa e imperfecta, estarás mintiendo y el castigo es la manifestación en tu persona de aquello que te has atrevido a afirmar. Al pronunciar las 4 palabras de la segunda cláusula, habrás expresado el deseo de que tus hermanos, tus prójimos y tú mismo conserven el nombre de Dios santificado tal cual es, o sea, que ya estás lanzando la imagen y vibración de un lenguaje depurado, de toda mentira, de toda infamia, de toda falsificación, error, enfermedad, de toda imperfección. Cuando repitas la oración, piensa la verdad de esta cláusula y que el Padre te oiga. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Tercera cláusula. Ya te lo dije, la intención del Padre, la voluntad del Padre para sus hijos es perfecta. Tu sabiduría, su amor, su omnipotencia, lo ha dispuesto así, pero su justicia infinita también ha dispuesto que nadie ni nada interfiera entre sus hijos y el deseo que ellos expresen. Un padre tan sabio sabe que a un niño se le guía sin obligarlo, se le enseña sin forzarlo y que tiene que sufrir caídas y golpes para poder aprender a caminar. En el reino de los cielos el niño es soberano, nadie lo cohíbe, todo el mundo respeta su libertad y su deseo, pero enseñándolo con inmenso amor. El niño pronto aprende que los mayores no hablan por molestarlo, que siempre es para advertirles algo que por el contrario los salvará de una consecuencia desagradable. Esa es la condición del reino. Por eso cuando decimos vénganos tu reino, estamos pidiéndole al Padre que nos haga agradables nuestras relaciones con nuestros hermanos, maestros, guías, vecinos, etc. Es el amor lo que rige en el reino, lo que dicta la conducta, lo que da la incansable comprensión. La voluntad del Padre es que los maestros nos enseñen por radiación, por inspiración directa, al corazón, para que tengamos una evolución sin retardos, sin tropiezos. La voluntad del Padre que señalamos en la primera cláusula es la que, rigiendo en los cielos, deseamos verla aquí en la tierra, y es la que volvemos a pedir en la tercera cláusula. Danos hoy nuestro pan de cada día. Cuarta cláusula. La palabra pan es simbólica de todo lo que podemos necesitar en este momento. Sabido es que el pan permanece fresco solo un día, mañana ya estará duro, sin sabor. Es por eso que la frase dice de cada día. Lo necesitamos hoy. El Padre ha dispuesto que todo lo que vayamos necesitando, a medida que sintamos la necesidad, se nos vaya realizando. Eso todo está dispuesto ya. Es nuestro ya. La cláusula lo dice, el pan nuestro y de cada día. Al mismo tiempo reconocemos que es nuestro, no solo tuyo ni mío, sino
de todos. Estamos allí mismo pidiendo que se le dé a todos y cada uno lo que le sea necesario en un momento oportuno. No te llenes de pánico porque creas que algo se va a retardar, que las cosas no te van a alcanzar porque temas que se acaben antes de tiempo. Solo tienes que enfrentarte a esta aparente necesidad con la frase que encabeza esta cláusula o suavemente reclamar lo tuyo. Padre, ya tú dispusiste que yo tuviera esto. Deseo en armonía para todos, bajo la gracia y de manera perfecta que sea manifestado. Gracias, Padre, que ya me oíste y siempre me oyes. La prueba de que todo nos ha sido concedido antes de pedirlo es lo siguiente. Seguramente que en el día de hoy tienes todo cubierto, ¿no es así? Todo el dinero que te es menester lo tienes para el día de hoy, ¿verdad? Pues mañana será otro hoy, lo mismo la semana que viene o el mes que viene. No te preocupes, pues el Padre ha dicho, antes de que llamen habré oído, y antes de que terminen de hablar habré respondido. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quinta cláusula. Todas las faltas que cometemos son siempre el mal uso de la energía divina que nos es entregada por toneladas cada minuto, en cada latido del corazón. Tenemos pues grandes deudas con el Padre porque hemos desperdiciado su energía, a veces despilfarrando toneladas de energía en ataques de ira y de violencia. Si le pedimos perdón al Padre instantáneamente, el daño no es tan grande. El castigo no se materializa. Primero, porque pecado reconocido es pecado perdonado. Y segundo, porque el Padre siempre nos ha perdonado ya. Somos nosotros mismos los que tenemos que perdonarnos. Y esto lo hacemos al reconocer que hemos faltado. Ahora el punto clave de la cláusula. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como tú te conduces hacia tu prójimo, así puedes esperar que el Padre se comporte contigo. Mas no es el Padre, son las leyes las que dan a cada uno su merecido. Jesús compuso la oración con tal maestría que nosotros, al pedir perdón, si no hemos perdonado a nuestro hermano antes, se nos atajará el pedido en la garganta. No podremos seguir adelante y tenemos que salir a arreglar las cosas cuanto antes. Si eres de los que ves que todo se te está entorpeciendo, que todo lo que emprendes lo sacas a duras penas, con luchas gigantescas, no se te ocurre decir que es que no tienes suerte o que tienes muy mala pata. Mentira. Lo que pasa es que eres duro con tu hermano. No has perdonado a alguien o continuamente culpas a otros por tus fracasos. Primero perdona a todo el mundo. Hazte la obligación de decir esta frase antes de poner tu cabeza en la almohada de noche. Perdono a todo el que necesite mi perdón, a todo hombre, mujer o niño. Me perdono a mí mismo y pido perdón al Padre. Y que tu dicho sea sincero, absoluto, amplio, pues si queda en ti algún pequeño resentimiento contra alguien o algo, será un muro entre tú y el Padre, un muro entre tú y las manifestaciones de paz y prosperidad. De ninguna manera repitas el acto de perdón que le hagas a alguien, pues sería como reconocer que tu perdón no tiene gran validez. Cada vez que te venga a la mente, siempre di, yo ya lo perdoné. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sexta cláusula. El Padre no nos manda tentaciones. La verdad de esta frase es que tanto más elevación tienes alcanzada, tanto más susceptible, sensible te haces. Y te esperan poderosas y sutiles tentaciones contra las cuales debes estar en guardia. La peor de todas es el orgullo espiritual. Esto
levanta un muro de acero entre el individuo y su Dios. Contra esto hay que afirmar a menudo el famoso dicho del Maestro Jesús: soy manso y humilde de corazón. Esto último te indica que es la petición del corazón la que es contestada. Si tú pides, no me dejes desperdiciar oportunidades de hacer el bien, verás cómo eres protegido contra el desperdicio. Pues si tú pides que no se te deje caer en aquellas tentaciones sutiles, serás atendido y protegido. Porque bien claro lo dice la Biblia: si el hijo pide pan al padre, no le dará una serpiente. Dicen que el peor de los pecados es aquel del cual no estamos conscientes. Pídele al Padre que te muestre tus faltas ocultas. Pídele al Padre que no te deje ser víctima de cosas como el trabajar para tu propia gloria o de ejercer preferencias personales en tu ayuda y servicio a la humanidad. Pide y se te dará. Toca y te será abierto. Busca y encontrarás. Líbranos de todo mal. Esto no necesita explicación. Pero, sobre todo, pide que se te haga comprender cuán irreal es el llamado mal. El mal no existe, ya que la apariencia de todo mal es simplemente un estado en el que impera el polo negativo, al cual solo le falta el polo positivo para convertirse en el bien evidente. No puede existir algo que no tenga ambos polos. Lo que esté expresando únicamente su polo negativo se equilibra y parece desaparecer en cuanto se le polariza con el positivo. Pues tuyo es el reino, el poder y la gloria. Séptima cláusula. Sabia y potente afirmación. Con ella se te obliga a reconocer al Padre como única presencia y único poder. Se te obliga a disolver el orgullo espiritual, la última de las faltas a superar, el ejemplo de tremendo castigo que acarrea esta falta lo han dado en la caída del más glorioso de los ángeles, Luzbel, que se convirtió en Lucifer por el pecado de orgullo. Esto debe ser una alegoría porque ningún maestro nombra a semejante personaje, pero sea lo que fuera, la afirmación última del Padre Nuestro lleva la misión de liberarnos del último de los peligros siempre que sea dicha con intención, fervor y devoción sincera. Los 7 aspectos de Dios. ¿En qué se diferencian la ciencia y la religión? En que la primera representa la sabiduría divina, la segunda representa el amor divino. Así como aquello que llamamos Dios o el Creador es uno solo, indivisible, toda la creación es una sola, vista bajo sus innumerables prismas o infinitas manifestaciones. La ciencia y la religión son una sola cosa, vista bajo 2 caracteres diferentes. Forman un círculo en que la una se convierte en la otra y la otra se convierte en la primera. Estudiemos primero los 7 principales aspectos de Dios. Dios es vida, amor, verdad, inteligencia, unidad, espíritu, principio. Principio. Alma es el aspecto unidad. Dios es vida. Dios está en todas partes. La vida está en todas partes. La vida es Dios. Es su primer aspecto. La vida es indestructible. Luego, la muerte no existe. Solo existe la transformación de una forma en otra. Es infantil pensar que Dios es un hombre con caracteres humanos. La forma humana que presentamos los habitantes de este planeta no es sino para este planeta. La vida se manifiesta en forma adecuada a su medio ambiente. Así como en el agua la vida existe en forma de pez para poder circular y desplazarse con fluidez, en el elemento agua
que lo rodea enteramente. Así como en el elemento agua no se requieren pulmones que inhalen aire, pues asimismo en otros planetas donde no haya aire, los habitantes están conformados de una manera diferente a los humanos de la Tierra. Es absurdo pensar que porque en Venus el calor no es soportable para un terreno, quiera decir que no exista vida allí. La vida se manifiesta en todas partes. En un potecito de tierra surge la vida en forma de hierba, porque esa es la forma que adopta la vida en tal ambiente y condiciones. Dios no cambia jamás, porque es principio, y un principio no puede cambiar. La vida, pues, no es posible que se convierta en muerte. Sería un contrasentido. Vida no puede ser muerte, ni muerte puede ser vida. Luego, lo que llamamos muerte no es verdad, ya que aquello que pretenda contradecir un principio es mentira. La muerte no tiene permanencia. La vida sí. La muerte es una transición de un estado a otro, de un estado de vida a otro estado de vida. O sea, que el individuo termina con una etapa de su evolución y se gradúa a otra. La evolución es continua, no se detiene jamás. De aquí a miles de años, tú estarás vivo en alguna parte, evolucionando, transformándote, con conocimientos y poderes infinitamente superiores a los que posees hoy. Piensa que eso mismo le ha ocurrido a todo ser humano que haya pasado por este planeta en su trayectoria, en su evolución. Es urgente que comprendas lo que te acabo de decir, porque más adelante vas a saber verdades que te van a sorprender, pero ante las cuales no debes enfrentarte en un estado de incredulidad. Los que hoy no pueden comprender que otros planetas estén habitados con formas de vida, que se acoplen a las condiciones químicas particulares al planeta, están en la situación de la rana en su pocito, que tiene que negar las copas de los árboles porque no alcanza a verlos. La vida es invisible. Lo que vemos son sus efectos. Dios es invisible, pero lo vemos en todas partes a través de sus manifestaciones. Debes, pues, conservar tu mente abierta para reconocerle. La vida tiene 3 condiciones inequívocas: salud, alegría, entusiasmo. Estos 3 son igual a felicidad. Diariamente da gracias al Padre porque tienes vida, porque Él se está manifestando a través tuyo en su aspecto vida. Tu corazón está latiendo. Luego tienes a Dios, la vida presente en ti. El latido del corazón es la primera prueba de vida. Esta es una meditación. Medita sobre la vida. Mientras más la pienses, la analices, más la manifestarás, más alegre te sentirás, más salud demostrarás, más feliz serás. La tristeza es la pérdida del sentido de Dios en nosotros. Cuando sabemos que Dios es nuestra vida, que no puede morir, que es alegría, salud y dicha constante, no podemos darle cabida a la tristeza. La Biblia dice: los hijos de Dios gritan de dicha. También dice: la dicha del Señor es mi fortaleza. Cuando te sientas triste, comienza a darle gracias a Dios de que la verdad es vida y alegría, salud, dicha, y a los pocos momentos te sentirás otro. La vida es movimiento. Los niños están llenos de vida y lo manifiestan en su inquietud. Cuando haya un enfermo, cúralo pensando en que Él es vida. La vida es salud, es Dios y no puede estar enfermo. Está moviéndose, su corazón está latiendo,
luego Dios se está manifestando en él. Rétalo mentalmente. No puedes estar manifestando una mentira. Se curará. Contra la indiferencia, la falta de ambición, la apatía, la displicencia, el conformismo, el estancamiento, el atraso, la parálisis, la poliomielitis, háblales mentalmente y diles que son mentira, que no tienen poder alguno, porque la única presencia y el único poder es Dios y Dios es vida, entusiasmo, salud, energía, dicha. Verdad. Vamos a dar como segundo aspecto la verdad. No importa cómo se coloquen, todos los aspectos son uno solo. La verdad es una presencia imperante, eterna y constante. No importa la mentira que se te esté representando o hablando, la verdad está ahí, viviente, presente. Invócala y se manifestará. Es una entidad viviente porque es un aspecto de Dios, es Dios mismo actuando. Alguien dijo, en medio del vocerío más bullanguero en que se esté, negando a Dios a gritos. Él está callado, no se impone, pero invoca su presencia y verá su manifestación. Eso es porque Él es la verdad absoluta. Donde presencia es una verdad relativa, reconoce que la verdad absoluta está presente y la verás con tus ojos. Donde alguien te trate de convencer de algo que tú no estés aceptando plenamente, dile a la situación mentalmente que la verdad absoluta se encuentra en ella y verás suceder algo que la traiga a la vista. Jesús dijo, conoced la verdad y ella os hará libres. Fíjate cómo Él la trata, como persona, como entidad. Ella, la verdad, es la gran sanadora junto con el aspecto vida. Cuando necesites una información, cuando sospeches de algún engaño, cuando vayas a firmar algún documento, cuando estés siguiéndose un juicio, expresándose una opinión o sospeches un engaño, etc., afirma que la verdad se encuentra en plena circunstancia porque la verdad es Dios y está en todas partes. Verás manifestarse la verdad y ante ella todo se queda callado. Una mentira obliga a otra y luego otra y otra. Además obliga a estar hablando y protestando. Una verdad tumba todo lo que antes se afirmó falsamente y todo permanece en silencio. ¿Qué sucede cuando alguien se te abalanza acusándote de algo? Si tú lo hiciste y lo niegas por temor, se te pone la situación imposible. Te salen muchos acusadores y te encontrarás envuelto en una gritería complicadísima que no le verás el fin. En cambio, acepta la acusación y di, es verdad, sí lo hice. Verás desvanecerse la acusación junto con la ira del que venía atacándote. Le verás avergonzado de su propia violencia. Lo verás ensalzándote. Lo verás convertirse en tu amigo del alma. Jamás niegues algo por orgullo, por no quedar mal, o por temor de lo que te pueda caer encima. La verdad de Dios, cuando lo confieses, sabiendo que estás invocándolo, verás el Espíritu Divino actuando entre los hombres. La verdad siempre está de parte tuya. Acostúmbrate a no tenerle miedo. La verdad no puede obligarte a mentir, como por ejemplo, cuando te enfrentes a un caso en que decir la verdad te acarrea un problema. Quiero decir, cuando la verdad implica a otro, delata alguna cosa vergonzosa, invócala y dile, como quien invoca a Dios mismo, sálvame, no quiero dañar a nadie,
Tú no puedes ni obligarme a mentir, ni producirme problemas por lealtad hacia ti, y verás desvanecerse la situación peligrosa. El reconocimiento de Dios en la verdad te evitará horas de trabajo y cansancio cuando estés buscando información a cosas así como un objeto perdido, un lugar, una casa, una persona, etc. La información que sea necesaria te vendrá en alguna forma. Algo ocurrirá que te compense. Amor. Tú has oído decir mucho: Dios es amor. El amor es también invisible. Todos los aspectos de Dios son invisibles, pero todos absolutamente reales. Vemos los efectos y no los podemos negar. De modo que, cuando alguien te diga: soy ateo, no creo en Dios, le dirás: mentira, porque esa persona ama a alguien, a su madre, a su hijo, a su perro. Siempre se ama algo, aunque no sea sino a su propia comodidad. Hay una preferencia, hay una distinción entre el bien y el mal, hay un reconocimiento de lo bueno. Luego se cree en lo bueno. Luego se cree en Dios, aunque no se esté consciente de ello. Porque Dios es el bien, Dios es lo bueno. Dios es bueno. Jesús dijo: no me llaméis bueno. No hay sino un solo bueno, Dios. Dios está en todas partes. El bien, lo bueno, está en todo. El número clave de nuestro universo es el 7. Se compone de 3 unidades negativas y 4 unidades positivas. Es lo mismo decir 4 blancas y 3 negras, 4 buenas y 3 malas, 4 unidades de luz y 3 de oscuridad. El hecho es que el bien siempre es mayor que el mal. El positivo mayor que el negativo, el yo superior mayor que el yo inferior, el ángel más poderoso que el diablo. Y al bendecir el bien, contenido en las 7 unidades, se aumenta el bien, porque tú sabes que lo que uno bendice se engrandece. Es un poder que tenemos todos, hasta los más ignorantes. Bendiciendo el bien desaparece el contenido llamado mal. Eso que bendices te muestra de inmediato su aspecto bueno. Has reconocido la verdad. Has alabado a Dios y eso te libera del mal que te esté molestando. Pruébalo. No me lo creas sin comprobarlo. Es facilísimo comprobarlo. Solo tienes que decir: bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Te asombrará el resultado. Esto es amar el bien, es amar a Dios. Esto es amor. Si quieres impedir que alguien te haga daño, di mentalmente: te envuelvo en mi círculo de amor. Lo verás cambiar al instante. Envuelve a tu casa en tu círculo de amor y a todos los que se acerquen a ella. Jamás te podrán robar ni dañar tu propiedad. A esas personas que están atormentadas porque el esposo o la esposa le está siendo infiel, o simplemente que se han enamorado de otro u otra, que digan, pensando en el rival: te envuelvo en mi círculo de amor. Que persistan hasta ver el cambio maravilloso que ocurre. No es indispensable sentir ese amor, basta con la buena voluntad de expresarlo. Buena voluntad es amor. El amor divino jamás falla, pero hay que comprender que el amor divino está dentro de nuestro corazón. No se puede manipular de afuera hacia adentro. Estando la vida dentro del latido del corazón, tienen que estar todas las virtudes de Dios, y como esto es la verdad, al afirmarlo comienza a exteriorizarse. Los 7 aspectos de Dios se entremezclan y se manifiestan, o bien separadamente o conjuntamente, pero todos están unidos y están dentro de nosotros. Esto es el yo superior, o el Cristo, la verdad. No es verdad, pues,
que seamos malos. Esto es solo una falsa creencia. Pero como manifestamos todo lo que creemos, manifestamos odio y maldad al creernos malos. Comienza a decretar que eres perfecto o perfecta hija de Dios, con todas sus virtudes, y comenzarás a manifestarlas donde antes manifestabas mentiras. San Pablo dijo: eres transformado por la renovación de tu mente. Esa renovación es lo que logran las declaraciones de la verdad, las afirmaciones basadas en la verdad divina. Cuando te hayas transformado, que no conserves en ti rencor ni odio, únicamente buena voluntad hacia todo y hacia todos, que no sientas deseos de ver a nadie castigado, que jamás pienses bien hecho, lo merecen, respecto a nada ni a nadie, podrás curar con solo pronunciar la palabra y en muchos casos con tu sola presencia. Esto no quiere decir que aprobarás un acto errado, pero al niño que rompe un objeto valioso no se le odia, se le enseña, se reprueba el acto, pero no el actor. Hay algo de suma importancia. Por nada debes permitir que se te engañe o que se abuse de ti. Muchos creen que están expresando amor divino, creen estar perdonando, cuando lo que están haciendo es encubriendo y hasta ayudando a cometer desaciertos. Esto no es otra cosa que hacerse cómplice del infractor y participar en el karma o castigo de él. Protege tu derecho, pero sin violencia. Perdona y olvida, pero no aplaudas aprobando el error. Cura. El temor, la crítica y la condenación destruyen, impiden que se realicen los tratamientos. Si tus oraciones no están siendo contestadas, es seguro que no te has quitado el rencor hacia alguien, hacia algo como una institución, una religión, un recuerdo, algo. Si no se te acaba de quitar el temor, sea por lo que fuere, es porque estás faltando a la ley del amor por algún lado. El amor no es simplemente sentir, es compartir, es ser consecuente, es tener lealtad, es desear el bien, es tener buen humor, buena voluntad, es no querer dañar, es ser considerado, es devolver el bien por el mal, es amar lo bello, es tener paciencia, es ser cortés, es obrar con bondad, es sonreír siempre, es comprender a los demás, es colocarse en el lugar de otros, es defenderlos cuando están ausentes, es ayudar, es ser apreciativo de la labor ajena, es encontrar todo bien y no siempre malo, sin ser hipócrita, por supuesto, es buscar el bien y la belleza en todo, como hacía el Maestro Jesús, por ejemplo, cuando yendo por un camino con los apóstoles, se encontraron con el cadáver de un perro en estado de descomposición. Los apóstoles se cubrieron la nariz y los ojos y se remangaron las batas para no contaminarse. El maestro miró los restos del animalito y comentó: ni las perlas son tan blancas como sus dientes. Amar es enseñar al que no sabe y no criticarlo y culparlo porque no sabe y cuando se ve que no sabe. Amor no es dar limosnas por la calle, ni dar todo lo que se nos pide. No es facilitarle todo lo que le falte a todo el que se acerca a nosotros. Hay personas que creen que es el deber de ellas componerles íntegramente todos los problemas a los demás. Eso es impedirles que adelanten por sus propios esfuerzos. Es quitarles su karma y apropiárselo. Luego se quejan de los problemas y obstáculos que ellas mismas sufren y que creían haber superado. El amor es, pues, ser manso y humilde de corazón, y al repetir a menudo esta afirmación,
se va desarrollando el amor en ti. Si temes algo, estás pobre de amor divino. El que ama con amor divino siempre piensa la verdad, ve la verdad, a través de la mentira cada vez que se le presenta un caso de enfermedad, de crimen, de injusticia, de negatividad. El que está en el amor divino no cuenta sus hazañas, las curaciones que logra, los problemas que resuelven los demás, porque es prueba de que se ama más a él mismo de lo que ama a Dios. Cuando se está haciendo un tratamiento, no se cuenta, no se habla a otros lo que se está tratando, porque se desperdicia la fuerza. Cuando Jesús sanaba, pedía que no se lo dijeran a nadie, ya que el referirlo es orgullo espiritual o considerar más importante tu hazaña, tu presencia material. Cuando hagas un tratamiento por ti o por otro, hay un momento en que sentirás paz. Eso lo llamaba el maestro Fox la bajada del Espíritu Santo. Al tú sentir al Espíritu Santo, dejas de pedir o tratar. Espera con fe y paz. Significa que el tratamiento ya tuvo efecto. Muchas veces se siente deseos de suspirar. Es señal segura de que el tratamiento le llegó a la persona tratada. Inteligencia. Es el cuarto aspecto principal de Dios. Dios no es solamente inteligente, sino que es la inteligencia. Dios está en todas partes y es la inteligencia. Luego todo contiene inteligencia. Medita esto para que llegues a una conclusión asombrosa. Que no solamente son inteligentes los animales y las plantas, sino también los objetos inanimados. Están compuestos de átomos. Todo está hecho de átomos y el átomo es inteligente. El núcleo del átomo es luz. Esa luz es inteligencia. Es Dios. Es energía. Se mueve, circula, siente. Se adhiere a lo que le conviene o repele lo que no le sirve. Obedece la ley de la atracción, que en términos anímicos religiosos es el amor. El átomo pues está compuesto de las dos principales facultades o condiciones, como quiera llamarlas, universales, inteligencia y amor, el padre y la madre, el positivo y el negativo. La sustancia de todo lo que existe es inteligencia. Es energía atómica, que es Dios. No vemos la inteligencia, es invisible, pero vemos sus efectos, como todos los aspectos de Dios. Cuando haya cosas en tu vida que no marchen bien, hazles un tratamiento recordándole que son inteligencia y las verás componerse. No importa lo que sea, tu cuerpo, tus órganos, tus artefactos eléctricos, tus plantas, animales, hasta tu ropa. Le hablas al artículo y le recuerdas que tiene la inteligencia divina y no puede marchar contrario a ella, que fue inventada para traer armonía a tu vida y no puede ser que desarmonice. Verás milagros, pues está dañada, responderá al instante a cualquier tratamiento físico que se le haga. Si le atribuimos a Dios cada cualidad de un Dios infinitamente inteligente, amoroso, tierno, justo, infinito y todopoderoso, Él se nos manifestará a sí mismo. La Biblia dice que Dios nos comunica: lo que tú pienses que yo soy, eso será para ti. Debemos hacer tratamientos para hacernos más inteligentes, por lo menos 3 veces a la semana. Cuando los niños están trayendo malas notas en los estudios, se les debe hablar al yo superior en ellos y recordarles que Él es la inteligencia divina. Responderán de inmediato. Los niños responden siempre. Y al tratar a una persona, ese tratamiento no se vuelve a borrar jamás.
y aunque sea dentro de 50 años o más, se mostrará una persona mejor y más inteligente por el tratamiento que se le hizo cuando niño. Bendice la inteligencia en tus empleados o tus compañeros de trabajo, en tus familiares, en todo el que muestre señales de estupidez. Cada órgano y cada célula es inteligente. Cuando alguien manifiesta falta de vista, de oído, de salud, malos dientes, caída de cabello, gordura excesiva, hay que hacerle saber que no sería inteligente haber formado un cuerpo que necesita de todo eso para existir sobre este planeta, o que se descompongan cuando más se lo necesita. Hay que hablarles a los órganos y a las células y decírselos. Si ya sabes esto y no cumples, se te devolverá el mal que les haces, agrandándose el defecto. Cuando la raza humana haya comprendido que Dios es inteligencia y que está en todo, se eliminará la creencia en la vejez y en la muerte también. Se habrá desaparecido la enfermedad y la fealdad. Estos aspectos de Dios nos permiten pensar en Él de una manera inteligente. Y esto es orar. Cada vez que pienses en uno de estos aspectos, lo estarás desarrollando en ti. Cada vez que los afirmes en ti, se aumentarán. Cuando se te presente un problema, recuerda el aspecto con que está relacionado, decrétalo, afírmalo, relaciónalo y se arreglará. Unidad, individualidad. Dios es uno. Tú y yo somos individualizaciones del Dios único. Entiende que no es tu cuerpo sino tu yo superior, tu Cristo, tu chispa divina, como quiera que se llame, lo que es una individualización de Dios único. Tu cuerpo es una parte de tu conciencia carnal, que ha sido hecha para poderse movilizar en el planeta Tierra. Es solo el cobertor de todo lo que eres tú. Tú eres la presencia de Dios en el lugar donde te encuentres, lo cual no significa que eres un absurdo pequeño Dios personal. Tú eres como el bombillo, o un bombillo en la corriente eléctrica. Al ser encendido representa luz, sin ser la única luz. La corriente está presente en todo el circuito, pero se hace consciente en el bombillo encendido. Podríamos decirlo así. Al llegar a comprender que somos individualizaciones de Dios, no puede hacernos vanidosos. Debe darnos humildad y confianza en nosotros mismos, así como quitarnos el miedo. Dios se individualiza como hombre, como ángel, como espacio, como tiempo, célula, como átomo, como sol, como luz. Individuo no significa, como cree mucha gente, separado. Lo contrario significa parte integral. Dios, porque Dios se puede individualizar en innumerables seres distintos. Siendo Él la vida, está individualizado donde quiera que haya vida. Para muchos esto será una idea muy nueva y deben meditarlo hasta que la comprendan. No se domina rápidamente. Hay que pedir luz y cuidarse de hacer conclusiones temerarias. Cuando de pronto te toca efectuar una tarea que te parece demasiado grande para ti, debes recurrir al aspecto de Dios unidad y creer que Dios actúa a través de ti. Si comprendes esto, verás cómo te desenvuelves de maravilla. El asunto entonces se convierte en nuestro asunto, uno con Dios, en lugar de mi asunto, tuyo exclusivamente. El hombre es el instrumento, Dios es el actuante. Espíritu. Dios es espíritu. ¿Qué cosa es espíritu? Es aquello que, aunque invisible, no puede ser destruido, dañado, lastimado, degradado en modo alguno. El espíritu no puede envejecer, ni morir, ni deteriorar, ni cansarse. No puede conocer pecado, ni resentimiento, ni desilusión.
es lo opuesto a la materia. Pero cuando se reconocen las condiciones espirituales, la materia se acopla a ellas. Es decir, la materia se desgasta y el espíritu no. Es sustancia en la condición mencionada, porque espíritu es lo opuesto a la materia. Tú eres espíritu. Tú, en la verdad, no morirás. La materia no es, por supuesto, una ilusión. Existe y se desintegra, pero no es tu verdad. Es solo un vehículo para movilizar al espíritu en la tierra. Ella atiende y obedece las órdenes que le son dadas amorosamente, ya que las células son inteligentes y son entidades bajo el gobierno del elemental de tu cuerpo, el cual es el mismo que te ha integrado y desintegrado desde la primera vez que encarnaste en este plano. Ámalo, háblale, dale las gracias por su servicio desinteresado a través de tantos miles de años. Pues los elementales cumplen su labor y lo único que esperan es la gratitud y el amor de aquel en quien efectúan su misión. Tú eres superior a todo eso, materia, elementales, células, etc. Tú das una orden cuando piensas o recuerdas que todo lo que estás viendo contiene a Dios, la perfección. Cuando por fin llegas a comprender que todo es una idea espiritual, o sea, una creación de Dios, porque hasta las falsas creaciones llamadas creaciones humanas son fabricadas con sustancia divina que el hombre dispone con el pensamiento. O sea, que cuando tú conoces la verdad, esa cosa, sea un órgano dañado, una condición negativa, recibe la orden de manifestar la verdad espiritual y lo cumple. Estas órdenes se las puedes dar a todo lo animado y lo inanimado, desde tu cuerpo y tus circunstancias, hasta tus zapatos, tu reloj, tu casa, una silla, un teléfono, un televisor, etc. Los objetos inanimados son ideas espirituales dadas al hombre a través de su mente. Es parte de la mente divina. Deben marchar a perfección porque en perfección salieron de la mente divina para el bienestar del hombre, el Hijo de Dios. Aquellos que no están aún familiarizados con las leyes espirituales sentirán extrañeza ante estos datos. Pero no me crean, comprueben todo y si no han leído los libritos anteriores, procedan a leerlos para poder comprender lo que están leyendo. Principio. El séptimo aspecto principal de Dios es principio. ¿Qué cosa es principio? Procedamos a considerar unos ejemplos ya conocidos por ustedes. El agua busca su propio nivel. Es un principio. Toda agua en toda la tierra jamás se dobla ni se quiebra. Inclinando un vaso de agua hacia la tierra, el agua permanece horizontal, o sea que busca su propio nivel, horizontal. Esto no cambia jamás. Tú no puedes obligarla a subir un cerro verticalmente. Puedes impulsarla mecánicamente a que alcance un nivel superior y por escalones irla llevando hasta la cima del cerro. Puedes dejarla caer desde un nivel superior a un nivel inferior, pero en cualquiera de los dos niveles ella se mantiene horizontal. Ese es su nivel y ella se adapta a él. La materia se expande bajo el calor. Es un principio y por eso jamás varía. Los ángulos de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. Estos principios son ciertos desde hace billones de años y seguirán siendo ciertos de aquí a billones de años. Jamás cambiarán en ninguna parte. Dios es el principio de la armonía perfecta. Por consiguiente, lo que haga Dios creador tiene que ser de acuerdo con la armonía perfecta. Si no lo estamos viendo así, el defecto está en nuestra vista, interior o exterior. La oración científica que estudiamos en estas enseñanzas no trata de cambiar las leyes ni le pide a Dios que transforme una ley para complacernos. Nos sintoniza con el principio y vemos cómo nos sale el asunto perfecto.
Así como cuando tú quieres escuchar un programa especial en la radio o la televisión, tú buscas sintonizar tu aparato con la onda de la estación. Así cuando quieres proceder en cierto modo, piensas en Dios o en la ley relacionada o en la entidad que se encarga de ese departamento, maestro ascendido, arcángel, Elohim, etc. O simplemente en tu Cristo interior, que es tu yo superior, y pides luz, ayuda, inspiración, y verás manifestarse lo que pides. Insiste en tu derecho de que la perfecta armonía es la ley del ser, y no se te puede negar lo que pidas, porque esta es una poderosísima afirmación, porque es la verdad, y la verdad es Dios. Estos 7 aspectos de Dios son cada uno un elemento. Dios los contiene todos a la vez, así como una flor presenta a la vez fragancia, color, forma y textura. Sin embargo, podemos hablar de cada aspecto por separado. Dios es el nombre que le da la religión al Creador. Mente es el nombre metafísico y causa es el nombre que le da la ciencia. El universo es el efecto de la causa, o Dios. Dios es bueno, es el bien. Luego el universo tiene que ser bueno. El Dr. Fox recomienda hacer el tratamiento para el amor divino y reemplazar la palabra amor por la del aspecto que quieras desarrollar en ti. La religión dice amor, la ciencia dice ley de generación, la religión dice vida, la ciencia dice ley de mentalismo. La religión dice bueno y malo, la ciencia dice positivo y negativo, o polaridad. La religión dice Dios es el principio de todas las cosas. La ciencia dice causa y los principios. Los 7 principios universales. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, generación. Repite esta lista en el orden dado hasta que la sepas de memoria, pero recuerda siempre que la división y enumeración se emplean únicamente para mayor facilidad de comprensión, ya que los 7 principios son uno. Actúan conjuntamente en todo y siempre. Si tú, en algún momento durante el proceso de estos estudios, sientes deseos de discutir y rebatir, no lo hagas. Simplemente deja de lado el punto que te sea difícil aceptar y continúa leyendo todo lo demás. Si encuentras que en nada estás de acuerdo, es inútil que sigas leyendo. Te faltan pasos o escalones. Estos los encontrarás en el curso de tu vida corriente. Estos estudios producen paz y serenidad. Y si a ti lo que te producen es deseo de entrar en polémica, está claro que aún no te ha llegado el momento de desear la paz. Aún quieres guerra. El principio de mentalismo. Primer principio de Hermes, o sea, el más importante de todos los principios de la creación. Tiene por lema, todo es mente. Ya tú sabes que todo es mente, y lo has comprobado, y te repito aquí, no aceptes nada que no puedas comprobar. Lo que te sepa a cosa que no puedas saborear, déjalo para más tarde. Ya sentirás lo que yo llamo el tiro, sin que tengas necesidad de consultar siquiera con otros más adelantados. Ya tú sabes que los pensamientos son cosas, son materia, se manifiestan en lo exterior, se convierten en sucesos, enfermedades, tropiezos o premios, desgracias o felicidades, dependiendo de si son negativos o positivos, y que nadie tiene la culpa de lo que a ti pueda ocurrirte en tu vida. Solo tú eres el productor de todo lo que te venga o te suceda. Todo depende del clima mental en que tú vives.
Si eres constantemente malhumorado, no te extrañe que te traten mal. Si eres contento, risueño, feliz, optimista, no te extrañe que seas popular, amado, bienvenido en todas partes y que todo lo que te ocurra es bueno. Tenemos libre albedrío de escoger el bien o el mal, lo negativo o lo positivo. Hágase según tu palabra, lo que tú esperas que suceda, lo que tú decretes que suceda, sucederá. Lo que niegues no ocurrirá. Cuando cambias tu modo de pensar, se transforma la manifestación exterior. San Pablo el apóstol lo expresó: somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Si alimentas ciertas ideas, no tienes poder ni manera de cambiar las consecuencias. Estas son las cosas que verás suceder en lo exterior. Cada condición y situación de tu vida es la encarnación de una creencia que tienes en el subconsciente. Está alojada allí y produciendo su igual en lo exterior. Tus verdaderas creencias son lo que ves manifestado, pero hay una gran diferencia entre lo que tú verdaderamente crees, lo que tú crees que crees y lo que crees que debes creer. No es difícil distinguir entre estas tres cosas, porque como no verás suceder sino lo que tú realmente crees, puedes juzgar tú mismo. Has oído decir muchas veces que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que somos creadores como Él. Dios creó los universos con su mente. Nosotros creamos nuestro mundo con nuestra mente. El mundo en que vivimos no es ni malo ni bueno. Todo se juzga con el cristal que lo vemos. Te lo voy a dar con el ejemplo siguiente. Piensa en una lámpara. Piénsala con un bombillo de 100 bujías. Ahora colócale una pantalla de color verde. La habitación y todos los objetos que en ella hay se han afectado. Todos tienen un tinte verdoso. Los colores limpios se han ensuciado. Los ojos se han ennegrecido. Todo se ha oscurecido. Ahora cambia esa pantalla y coloca una de color rojo. Todo se ha transformado. Los verdes se han ensuciado. Los rojos se han avivado. Son los mismos objetos, pero vistos con otro par de ojos. Tú sabes que detrás de esa pantalla siempre está el bombillo blanco de 100 bujías. Lo que estás viendo no es mentira. Está allí el color. Pero es solo una apariencia. El color verdadero es otro. Tú puedes quitar ese color en el momento en que quieras. Exactamente ocurre en tu vida. Cambia tu creencia, cambia la posición mental que estás manteniendo y todo se transformará. ¿Y por qué no se ha sabido antes? ¿Por qué no lo enseñan las religiones, ni las sectas, ni otras organizaciones ocultistas? Eso preguntaban los discípulos de esta nueva enseñanza. Porque todas las demás organizaciones que buscan la verdad son los pasos que hemos ido dando en nuestra evolución. Esos pasos han ido apareciendo en la Tierra a medida que los humanos podían soportarlos, comprenderlos y absorberlos. Todas las personas que están adheridas a esas sectas y religiones es porque aún las necesitan. Todas las que están estudiando la nueva enseñanza para la era ya superaron las demás. Esta instrucción es la de los iluminados e iniciados. Es la que estudiaban los sabios astrólogos, los llamados magos, reyes que visitaron al niño Jesús en Belén, los altos sacerdotes, compañeros de Moisés, en fin, lo que instruía Hermes Trismegisto, lo cual jamás ha estado oculto, sino para las mentes que aún no podían asimilarlo. Ya hoy, la mayoría de la humanidad
está lo suficientemente adulta para poder digerir las enseñanzas superiores que comienzan por la psicología, metafísica, principios herméticos y luego lo que iremos dando en su momento, en esta forma clara y sencilla. Principio de correspondencia. La primera frase de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra, empero, estaba sin forma y vacía. En la segunda parte del librito número 1, significado metafísico de los 10 mandamientos, aprendiste el simbolismo triple que emplea la Biblia y también obtuviste una idea de la forma en que actúa el principio de correspondencia, cuyo lema es: como abajo es arriba, como arriba es abajo. Lo que equivale a decir que en nuestro propio ambiente, terreno y en todo lo que nos rodea, podemos leer, descifrar, traducir cómo ocurren esas mismas cosas en otros planos, que toda acción y toda condición tiene su analogía o su correspondencia en todos los demás planos de existencia, siempre tomando en cuenta que a medida que la vida se eleva, se van ampliando las experiencias y los poderes. Vamos a tomar un ejemplo terreno y, de acuerdo con el principio de correspondencia, vamos a deducir cómo es realmente ese Dios a quien nos instan a amar, a pesar de la imagen inconcebible de crueldad que de Él han dado las enseñanzas. ¿Cuántas veces te has sentido inconforme y molesto ante el gran misterio de que los seres humanos nacen en pecado original por una culpa de Adán y Eva? ¿Qué te ha soplado en el oído tu sentido común? ¿No te has dicho acaso: pero qué demonios tendré yo que ver con una pareja que existió, si es que existió, millares de siglos atrás? ¿Y hasta cuándo estaremos pagando la deuda? ¿No te ha dicho eso tu sentido común? ¿Y no lo has obligado tú a callar por el simple hecho de que tus mayores te enseñaron a no analizar los misterios divinos, so pena de algún castigo terrible? Y frente a aquel otro gran misterio que te ha perplejado siempre, Dios todo lo sabe, ¿no te has preguntado: ¿quiere decir que sabe antes de nacer una criatura si ésta se va a condenar o no al fuego eterno? Y antes de atreverte a saber la pregunta que se desprenden, alguien te dijo: calla, no es permitido sondear los designios de Dios. Y ¿no te dijo tu sentido común que a semejante imagen de bestial crueldad no es posible amar? El sentido común, ese que alguien clasificó el más común de los sentidos, es la expresión de la sabiduría divina en nuestro plano humano. Si notas que algunos de los que te rodean carecen de sentido común, puedes estar seguro de que, si no es retardo mental, ha sido tan frenada y reprimida su mente por los que lo han rodeado, que no se atreve a confiar en su propio discernimiento y siempre sale a consultar la opinión ajena. ¿Qué manifiesta en su vida común? Confusión y disparates. La Biblia dice que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hace un hombre corriente que va manejando su auto y se le atraviesa un niño? ¿No hace un esfuerzo sobrehumano frenando con todo su cuerpo, sus sentidos y sus reflejos? ¿No olvida su propia vida echando a un lado el auto para salvar la vida del niño? De acuerdo con el gran misterio citado arriba, el hombre debería emular la insensible deidad que él conoce y, continuando glacialmente su camino, pasar por encima del niño y dejarlo destripado en medio de la calle. Pues si el hombre, que es apenas un átomo en la creación, pone todos sus pobres recursos a favor de un niño extraño, el Dios infinito todopoderoso, nuestro Padre, cuya esencia ha formado a aquel hombre, tiene infinitos recursos para redimir, proteger y salvar a su infinita creación.
Esta es la forma de aplicar en la práctica el principio de correspondencia que dice: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Estudiando la monada se llega al ángel, dijo Hermes. No podemos juzgar y apreciar exactamente cómo es una condición de vida superior a aquella que estamos viviendo. Un pobre piensa de un rico: ¿cómo será de agradable tenerlo todo? No lo está experimentando y no lo podrá apreciar totalmente hasta que se encuentre rico, aunque sí puede anticipar el agrado juzgando por lo que él mismo siente cuando logra satisfacciones de acuerdo con su nivel económico. Eso mismo ocurre entre planos o dimensiones. La hormiga vive en primera dimensión. La mente en ella no pasa de ser un instinto. No le es posible, pues, ni calcular siquiera la vida de un hombre. A esto he querido llegar para explicar el término conciencia, que tanto usamos en metafísica, y cuando mencionamos la conciencia espiritual y la conciencia material, el derecho de conciencia, etc. Es el estado de adelanto o de atraso. Es el estar consciente de algo, en pleno conocimiento de algo, por el hecho de estar experimentándolo en carne propia o en mente propia. Si a la hormiga le fuere posible meditar sobre el hombre, y si se le pudiera enseñar a aplicar el principio de correspondencia, habría que decirle aproximadamente: un hombre es un ser como tú, que fabrica su casa como tú, que busca alimento como tú, que tiene su gobierno como tú y reglas de buen convivir como tú. Nada de lo demás lo puede captar porque nada de lo demás ha entrado en su plano de conciencia. En cada plano existen adelantados que ya están casi a punto de ascender al próximo plano de conciencia y que ya vislumbran o presienten las condiciones superiores. Entre los animales hay perros, caballos, etc., de los cuales se dice: le falta poco para hablar. Entre los hombres surge un Jesús, por ejemplo, que condesciende en regresar a un plano inferior con el propósito de enseñar o adelantar. Nosotros estamos ya entre planos, viviendo y aprendiendo las condiciones del plano mental, al cual nos estamos graduando. Se dice de nosotros que estamos desarrollando la conciencia espiritual, o sea, que nos estamos haciendo conscientes de cosas insospechadas por la gran mayoría que vive en la conciencia material. Por esto es que la gran mayoría rechaza la idea de que los platillos voladores puedan ser naves espaciales dirigidas por superhombres, que vienen a escrutarnos, tal como nosotros nos detendríamos a escrutar a una pajarita en su nido empollando sus huevecitos. No nos quieren mal, solo nos curiosean. Como es abajo, es arriba. El principio de vibración. Este es el tercer principio hermético. Su lema es: todo está en movimiento, todo vibra. Empecemos por pensar en la hélice de un avión. Cuando está inmóvil vemos las astas, dos remos de madera fijos a un eje. De pronto se ponen en movimiento, van acelerando y al ratito no vemos nada, se vuelven transparentes. Esto es lo que ocurre con la alta frecuencia. Por esto mismo es que no vemos a los espíritus desencarnados. Ellos viven aquí en medio de nosotros, pero en una frecuencia de vibración indiferente a la de nuestros cuerpos de carne y hueso. En cambio, la inmovilidad de una roca que también se mueve en su propia frecuencia de vibración es porque su rata vibratoria es excesivamente lenta. El pensamiento positivo vibra a una frecuencia altísima, sus colores brillantes, claros, luminosos. El pensamiento negativo vibra lentamente y sus colores son opacos, cuanto más negativos, tanto más sombríos y tanto más bajo el tono de su sonido. El pensamiento positivo, como la mente que está polarizada en plano positivo, no puede ser dominado por una vibración baja,
a menos que haya algún concepto o idea negativa agarrada por alguna parte en el individuo, o a menos que el individuo permita que su pensamiento se vuelva negativo. Jesús dijo: el Dios de este mundo viene a mí y no encuentra nada en mí para asirse. El Dios de este mundo es el polo negativo, que es lo que impera en la mayoría de las mentes. El polo positivo, ya lo hemos establecido, es de alta vibración. El polo negativo de baja vibración. Los sonidos bajos son de vibración lenta, los sonidos altos de alta vibración. Los colores oscuros son de bajas frecuencias y los colores brillantes de alta frecuencia. Todo lo que es materia está siempre en movimiento circular, girando en contorno a algo más grande, como los planetas que giran alrededor del Sol. Este es el patrón universal para todo lo material. Los herméticos han enseñado siempre el movimiento vibratorio de la luz, el calor, el magnetismo, la cohesión, que es el principio de la atracción molecular, que llamamos comúnmente amor, lo mismo que ese gran misterio llamado la gravitación o gravedad. Hoy todo el mundo conoce la relación entre el movimiento y el sonido, aunque aún no se han estudiado en nuestro plano terreno, o sea, que aún nadie lo considera de gran importancia. ¿Quién no ha percibido el zumbido de un abanico eléctrico girando a máxima velocidad? La rotación va produciendo diferentes sonidos musicales. Un avión que pasa emite un sonido musical del cual se desprenden varios otros tonos. Estos se llaman armónicos, como es sabido por los músicos. Cuando se golpea una nota musical cualquiera, digamos en un piano, repercute en otras dos notas en octavas más altas. Los tonos que suenan son una tercera y una quinta nota del tono golpeado. Esta combinación armónica se llama el acorde mayor por lo general. El oído humano no percibe los sonidos que pasan de cierta frecuencia cuando algo gira, emitiendo un sonido que va en aumento de velocidad. Pasada la frecuencia imperceptible para el humano, se comienza a ver grados que van en aumento de velocidad. Pasada la frecuencia imperceptible para el humano, se comienza a ver grados de color, empezando por el rojo oscuro. A medida que aumenta la velocidad, el color se va haciendo más brillante. Luego pasa al naranja, luego el amarillo, de allí al verde, el azul, el añil y al fin el violeta. Si la velocidad aumenta, se vuelve blanco y de allí en adelante suceden los rayos llamados X. Luego electricidad y finalmente el magnetismo. Más adelante estaremos en planos mentales y espirituales. Einstein decía que mientras más estudiaba la electricidad, más cerca se encontraba del espíritu. Para los humanos, estas cosas son aún inexplicables. Pertenecen a los planos sutiles donde residen nuestros cuerpos astral, etérico, emocional, mental y espiritual. Los estados de ánimo vibran y lanzan al espacio esas vibraciones en sonidos y en colores. Todos los estados mentales se lanzan al exterior del cuerpo que los crea. Van golpeando cuerpos afines como hacen los instrumentos musicales, y estas vibraciones afectan en bien o en mal a otras mentes, aumentando los estados emocionales y mentales que están a tono con ellas. Por ejemplo, si alguien se encoleriza, lanza vibraciones de ira, las cuales son atraídas magnéticamente por otro que está también encolerizado. Se aumentan unas a otras y el estado emocional va empeorando y se puede llegar hasta el crimen cuando las personas afectadas no tienen el hábito de controlarse. Los pensamientos e ideas respecto a Dios, sobre los maestros de sabiduría, sobre el yo superior o sobre todo lo noble y puro, tiene vibraciones altísimas. Estas elevan cualquier vibración menor, pudiendo curar enfermedades
resolver problemas, etc. El principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene dos polos, todo es su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este cuarto gran principio hermético encierra la verdad de que todas las cosas manifestadas tienen dos aspectos, dos polos, que son un par de opuestos con innumerables grados entre ambos extremos. Aquellas antiguas y eternas paradojas que han confundido las mentes como todo es y no es al mismo tiempo, la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza y los extremos se tocan, quedan explicadas si se medita este principio. La ley de polaridad explica que lo que existe entre cosas diametralmente opuestas es solamente cuestión de grados y afirma que todo par de opuestos puede reconciliarse mediante la aplicación de esta ley. Vamos a examinar este principio en los diferentes planos. En el plano físico encontramos que el calor y el frío son de idéntica naturaleza, siendo la diferencia solo cuestión de grados. El fenómeno indica los grados de temperatura, siendo el polo inferior el llamado frío y el superior calor. Entre estados no hay muchos grados de calor y frío, y de esos grados el superior es más caliente, en relación con el inferior, que es más frío. No hay absolutamente un tipo fijo, todo es cuestión de relación y grados. No hay ningún sitio en el termómetro en donde cese el calor y comience el frío. Absolutamente, todo se reduce a vibraciones más o menos elevadas o bajas. Las propias palabras elevado y bajo que estamos usando no son más que dos polos de una misma cosa, son relativos. Así sucede igualmente con el este y el oeste. Si viajamos alrededor del mundo en dirección oriente, llegamos a un punto que se llama occidente. Marchamos lo suficiente para el norte y pronto nos encontramos viajando hacia el sur. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las que en resumen son la misma cosa. ¿Dónde termina la oscuridad? ¿Dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Entre blando y negro? ¿Entre positivo y negativo? La escala musical es lo mismo. Partiendo de sí, llegamos a encontrar el sí. El mismo principio opera en idéntica manera en el plano mental. El amor y el odio son considerados como diametralmente opuestos e irreconciliables, pero si se aplica el principio de polaridad, encontramos que no existe ni un amor absoluto ni un odio absoluto, diferentes uno de otro. Los dos no son sino términos aplicados a los dos polos de una misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala, encontramos más amor y menos odio si ascendemos por ella, o menos amor y más odio si descendemos por ella. Hay muchos grados de amor y de odio, y existe también un punto medio donde el agrado y el desagrado se mezclan de tal forma que es imposible distinguirlos. El valor y el miedo quedan también bajo la misma regla. Los pares de opuestos existen en todo. Donde encontramos una cosa, encontramos también su opuesta. Esto último es lo que permite transmutar un estado mental en otro, siguiendo las líneas de polaridad. Las cosas diferentes no pueden transmutarse unas a otras, pero sí las de igual clase. Por ejemplo, el amor no puede transmutarse en este u oeste, pero sí puede tornarse en odio. E igualmente el odio, cambiando su polaridad, puede tornarse en amor. El valor puede transmutarse en miedo y viceversa. Las cosas duras pueden tornarse en blandas y así sucesivamente, efectuándose siempre la transmutación entre cosas
de la misma clase, pero de grado diferente. Tratándose de un hombre cobarde, si se elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea miedo-valor, se llenará de valentía y despreciará el peligro. Igualmente lo perezoso puede hacerse activo y enérgico, polarizándose simplemente a lo largo de la línea pereza-diligencia. Una vez entendido el principio de polaridad, se ve inmediatamente que los cambios mentales que deseamos ver en nuestros enemigos, amigos, nuestros hijos, empleados, etc., son posibles aplicando la ley. Es como producir un deslizamiento a lo largo de una escala. A saber, no se trata de transmutar una cosa en otra completamente diferente, sino de reducirla a un simple cambio de grado de la misma cosa. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada una de las cuales tiene su opuesto, y a lo largo de su propia línea es posible la transmutación. El espíritu y la materia son polos de la misma cosa, siendo los estados intermedios o planos cuestión de grados vibratorios solamente. Estos dos polos en todo lo que existe se clasifican ellos mismos por su grado vibratorio o sea, su frecuencia, en positivos y negativos. Así el amor es positivo, el odio es negativo, la fe es positiva, el miedo es negativo, la actividad es positiva con relación a la inercia, el color blanco es positivo contra el negro. La verdad es positiva, la mentira es negativa, la prosperidad es positiva, la carencia es negativa, lo superior es positivo, lo inferior negativo. Debemos recordar que la tendencia de la naturaleza es en dirección a la actividad dominante del polo positivo. Además del cambio de polo de nuestros propios estados mentales mediante el arte de la polarización, el fenómeno de la influencia mental en sus múltiples fases demuestra que el principio puede extenderse hasta abarcar las influencias mentales, esto es, que los estados mentales pueden producirse por inducción de los demás. Es pues posible polarizar un ambiente, una situación. La mayoría de los resultados obtenidos mediante los tratamientos mentales se obtienen aplicando este principio. Nosotros, los estudiantes de metafísica, jamás empleamos este principio en otro sentido que el del bien, pues como se verá más adelante en el principio del ritmo y el de causa y efecto, que son las leyes del boomerang. Lo que hagamos hacia otros se nos devuelve en idéntica forma, tarde o temprano. La práctica de este principio nos permite comprender mejor nuestros propios estados mentales, así como los de los demás, y nos cerciora de que esos estados son puramente cuestión de grados, pudiendo elevar las vibraciones inferiores a voluntad, cambiando la polaridad y haciéndonos dueños de esos grados en lugar de sus esclavos. Esta ley nos permite ayudar a otros inteligentemente polarizando situaciones. Por ejemplo, ya tú sabes saludar, reconocer y despertar el Cristo en tus semejantes. Es simplemente recordando que el yo superior, el yo soy, la verdad del prójimo, es perfección. En el lenguaje de la nueva era se llama el concepto inmaculado. Cuanto más emplees esta práctica, tanto más se te olvidarán los defectos que hayas visto o que veías en los demás. Llegará el momento en que no te afectarán en lo más mínimo, porque te sentirás en perfecta seguridad de que ese prójimo y hermano solo está manifestando una mentira, que con solo saberlo tú elevas su rata vibratoria hacia el positivo, su verdad. Las frecuencias vibratorias de un metafísico entrenado a menudo logran transformar un ambiente en que él penetra simplemente con su presencia. Solo con la vista de sus ojos, de su sonrisa, de su paz y su alegría, polariza los estados mentales. Con unas cuantas palabras positivas transmuta conceptos ajenos, negativos, imperantes en el ambiente, porque cambia el humor
de los presentes. Se llenan de esperanza donde antes estaban desesperantes. En este sentido, el poder de Jesús era tan grande que al ver curar a los enfermos a su paso, por eso les decía, no volváis a pecar. El grado de realización que tenga el estudiante, el practicante, a reconocer el concepto inmaculado en los demás, por encima o por pesar de la apariencia que estén manifestando, cura completamente o mejora la condición. Todo depende de su propia fe. Recuerda que fe es conocimiento. El metafísico sabe que la enfermedad es una apariencia producida por una forma mental. Creación del individuo es ignorancia y credulidad. Sabe que la verdad eterna es vida. Sabe que se está manifestando una enfermedad porque aquel hermano está creyendo, en realidad, de la forma mental que él ha creado. El Evangelio dice que está embrujado por su propia creación. Vamos a decir que es creencia en la permanencia de su propia creación que está viviendo. De acuerdo con el principio que estamos estudiando, sabemos que ya es posible polarizar, transmutar la creación propia, deslizando la mente hacia arriba por la línea del positivo, pensando salud y vida. La vida es vida, no puede convertirse en muerte. Se puede pensar en muerte y producirla, pero al pensar en vida se transmuta la muerte en vida. La vida es indestructible. Está previsto que ella misma, si las mentes humanas no le cierran el paso con sus falsas creencias, falsas pero que nadie se inmiscuye en el libre albedrío, que le permite a las mentes humanas creer lo que ellas quieran creer. Contra lo que tú escojas, no puede nadie sino tú mismo. Si prefieres situarte en el polo negativo, tendrás todo lo que a él pertenece. Si prefieres el polo positivo, tendrás todo lo que a él pertenece. Al polo positivo pertenece la sonrisa, al negativo pertenece el ceño fruncido. Si quieres cambiar de polo, en plena manifestación negativa, sonríe, declara el bien, presente en la manifestación, bendícelo y agrega: y lo quiero ver. Eso es todo. Verás transmutarse lo negro en blanco, lo triste en alegre, el mal en bien. Pruébalo. Polariza todas las situaciones que se te presenten, todos los ambientes donde penetres, todos los seres que hablan contigo y los oirás exclamar: pero qué bien me siento. Polariza a tus hijos, tus amigos, tus empleados, tus alumnos, y así serás lo que llamó Jesús la sal de la tierra. Lo no deseable se transforma cambiando su polaridad. Si tú mismo no sabes hacerlo, rápidamente hazlo de grado en grado, de condición en condición, de polo en polo, de vibración en vibración. Primero hay que adquirir el arte de cambiar la propia polaridad, para luego poder cambiar la ajena. Así como puedes transformar la polaridad de los demás trayendo el bien contigo, así también se puede llevar el negativo a donde uno vaya. Esos son los llamados pavosos. Estos están siempre polarizados en polo negativo y los llevan a todas partes. Para dominar el arte de polarizar, hay que practicarlo, como todo lo que se desea dominar. El principio de polaridad es la verdad. Los resultados dependen de la práctica que haga el estudiante. Ley del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta. En todo se manifiesta una oscilación media, un flujo y un reflujo, un movimiento semejante al del péndulo,
de uno a otro polo, según el principio de polaridad con el cual el ritmo está estrechamente relacionado. El ritmo se manifiesta entre los dos polos de todo. Esto no significa que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede muy rara vez. Es muy difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos, pero la oscilación se efectúa hacia un polo primero y después hacia el otro polo. Siempre hay una oscilación, un avance y un retroceso, una elevación y una caída manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo. Esta ley rige para todo: soles, mundos, mentes, energía, espíritu, materia, animales, vegetales, etc. Lo vemos en la historia de la vida en todas las cosas, en la elevación y caída de las naciones, es decir, que en todos los planos este principio está en función. En el plano espiritual, por ejemplo, siempre hay una emanación seguida de una absorción. Nosotros, emanados de Dios, nacemos, descendemos a conciencia material y luego morimos. Somos absorbidos a la conciencia espiritual. Este es nuestro gran ritmo. Es una evolución rítmica ascendente en nuestro nacer y morir. Es la respiración y la aspiración de Brahma, según dicen los brahmines. Los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de materialidad y entonces comienza la oscilación de vuelta. Los soles nacen, llegan a la cumbre de su poder y empieza el proceso de retrogresión y después de eones sin cuento, se convierten en grandes masas de material inerte, esperando otro impulso que los lleve a otro nuevo ciclo de vida solar. Estos son los grandes ritmos, pero al principio lo vemos en todo. Así en los grandes movimientos filosóficos creados de cualquier clase, gobiernos, políticos de turno, nacen, crecen, llegan a la madurez, decaen, mueren, solo para renacer de nuevo. Todo se repite una y otra vez, igual al pulso, que es el ritmo más pequeño que nosotros podemos ver o sentir. El día y la noche, las estaciones, nada está en reposo, todo tiene su propio ritmo. También lo vemos en todas las fases de la actividad humana. Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la ley, y así vemos que empezamos algo con gran entusiasmo, que no sabemos cuándo ni por qué, decae y luego vuelve, y así nos va manejando este principio, porque él, como toda ley, es inmutable, siempre se cumple. Pero al estudiarlo y conocerlo y saber que él siempre está en función, se aprende a usar igual que lo que hacemos con la ley de mentalismo, o la de causa y efecto, o la de polaridad. Es decir, que estas leyes no son ni buenas ni malas, simplemente garantizan el funcionamiento armónico del universo, y es nuestro conocimiento y uso de ellas lo que las hace buenas o malas para cada quien. En este caso, por ejemplo, sabemos que no se puede anular el principio del ritmo, pero tampoco podemos permitir, una vez conocido, que juegue con nosotros y nos lleve de allá para acá, igual que la disnea de paja, sino que aprendemos a eludir sus efectos hasta cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Aprendemos a usarlo en vez de ser usados por él. Aprendemos a polarizarnos en el punto donde deseamos quedarnos y nos elevamos por encima de la oscilación pendular. Todo el que ha adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismo ejecuta esto hasta cierto punto, consciente o inconsciente. El maestro lo efectúa conscientemente y por el dominio de la ley alcanza un grado de equilibrio, estabilidad y firmeza mental casi imposibles de concebir por la mayoría que va y viene en un continuo movimiento ondulatorio.
siempre impulsada por su propio ritmo. Sabemos que hay dos planos de manifestaciones de los fenómenos mentales, o sea, dos planos de conciencia, uno superior y otro inferior. Entonces, si nos elevamos al plano superior, escapamos a la oscilación pendular y solo se manifiesta en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente y nuestra conciencia no queda, por lo tanto, afectada. A esto lo llamamos neutralización. Su operación consiste en elevar el yo sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia y no quede uno afectado por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y permitir que pase por debajo. El que conoce y practica la ley se polariza a sí mismo en el polo requerido y por un procedimiento semejante a rehusar o negar o participar en la oscilación retrógrada, permanece en su posición y permite al péndulo oscilar hacia atrás en el plano inconsciente. La ley de causa y efecto. La mente es un motor. Los pensamientos son fuerza o energía que genera la mente. Esta energía sale de nuestra mente en vibraciones, en ondas, que por obra y gracia de la ley del ritmo, regresa a nosotros trayéndonos el futuro que hemos recogido. Acabo de decirles que el futuro es análogo a lo que hemos sembrado. Es decir, que si haces un bien a alguien, o si hablas bien de alguien, esas palabras o ese acto bueno salen vibraciones de color, y ese color atrae vibraciones de su mismo color, y te regresan aumentando el bien que hiciste. Te ocurren cosas bellas, cosas milagrosas y dices, qué casualidad, mira lo que sucedió hoy por la mañana, qué maravilla. No existen casualidades, no puede existir porque no existe la ley de casualidad. No hay 5 leyes exactas llamadas principios porque son inmutables. El principio de polaridad fija lo que haces y dices en uno de los dos polos, positivo o negativo. Es decir, que lo que piensas, dices o haces es positivo o negativo. No existe un tercer polo. Si piensas o hablas mal de alguien, es negativo. Lo has sembrado en polo negativo, sale de color gris o negro, dependiendo de la cantidad de maldad que contiene. Recoge en su camino cantidad de energía del mismo color y te regresa aumentando en fuerza. Te ocurre un choque, un accidente, siempre será algo desagradable. Allí tienes pues la explicación de lo que te ocurre. Si criticas, serás criticado. Si dañas a alguien o algo, serás dañado o algo tuyo sufrirá un daño. Si eres injusto, duro, esa injusticia se te devuelve igualmente esa dureza. Esas causas que siembras tienen que dar un fruto, en efectos, antes de que quedes liberado. Si siembras discordias, tienes que recoger discordias. Si siembras bondad, amor, ayuda, tienes que recoger bondad, amor y ayuda. Lo que siembres que sea constructivo o destructivo, lo verás devolverse. ¿Cómo puede la gente seguir creyendo que pueden impunemente ser crueles, calumniadores, malhumorados, violentos, mezquinos y esperar tener salud, amor, fortuna, felicidad? Es decir, todas las cosas buenas de la vida, si solo siembran las cosas malas. El mundo entero se lo pasa enviando odio. El mundo entero se lo pasa enviando odio, egoísmo, discusiones, pleitos, y recogen la cosecha en confusión, caos, guerras y molestias de todas las clases. No siempre se puede devolver la cosecha inmediatamente. El planeta Tierra tiene una cantidad enorme de deudas acumuladas de todo el mundo y se desahoga por donde puede, en tempestades, ciclones, terremotos, desastres marinos, derrumbes, inundaciones, erupciones volcánicas, etc. Muchas veces las personas a quienes hemos dañado en alguna forma se mueren antes de que se hayan podido saldar las cuentas con ellas, y tiene que
haber una oportunidad para saldarla en el futuro, porque Dios es infinita misericordia y no deja a un hijo suyo en eterno castigo sin darle oportunidad de saldar sus deudas. Por eso es que Dios ha instituido la reencarnación, para dar oportunidad de pagar las deudas y para dar también oportunidad de cobrar el bien carnal y material que hayamos merecido y que no se puede cobrar en un plano invisible e inmaterial. ¿No sería justo que nos quedáramos sin el premio a nuestros esfuerzos y bondades? Por supuesto que se trata de las cosas que no tienen premio sino materiales. No se puede quedar uno allá eternamente si se tiene cosas pendientes aquí. Y se debe recordar que el lema de estos estudios es «Conservo mi mente amplia». Ustedes oyen, meditan y resuelven creer lo que les parece justo, lógico y razonable, de sentido común. Lo que no pueden tragar, aceptar, déjenlo para más adelante. Algunas cosas son tan nuevas para ustedes que se les hará difícil aceptarlas de repente. Por eso les recomiendo que lo piensen con la mente amplia, abierta, sin cerrarle la puerta de inmediato. Les advierto desde ahora que las células del cerebro se van despertando poco a poco. Si una recibe una idea nueva, hay células dormidas que aún no han vibrado y que esta nueva idea las despierta. Cuando te acabas de despertar, no sabes aún muy bien lo que se te está diciendo. Al cabo de un rato, después de haberte duchado o desayunado, entonces puedes absorber lo que se dice, ¿verdad? ¿Recuerdan pues la ley de correspondencia? Como es arriba es abajo. Lo mismo ocurre con las células que se acaban de despertar. La ley es igual para todo. Ya ustedes comienzan a ver que aquello tan raro y tan misterioso, que es una cosa estrafalaria y loca. Hay que conservar la mente amplia porque todo tiene una explicación. La reencarnación es una verdad y es la única explicación lógica de la aparente injusticia que ves. Cuando observas personas espléndidas, constructivas, pasando situaciones difíciles, mientras que otras llamadas malas parecen estar gozando de todas las cosas buenas de la vida, puedes estar seguro de que no hay ningún error ni injusticia. ¿Crees en Dios? ¿Crees que es bueno o justo? Entonces, ¿cómo vas a creer que es injusto? Pues, cada uno está encontrándose con efectos de causas previas que ha ocasionado alguna vez, en alguna parte, en el pasado, de lo cual no tiene recuerdo. Si estas personas que tienen deudas kármicas desean borrar los malos sentimientos, oigan bien, quedan libres de esa deuda. Pero si no pueden lograr estos sentimientos y buenos deseos, la vida los reunirá de nuevo tantas veces como sea necesario, hasta que se cumplan. Y cada vez en asociación más cercana, a veces llegan a nacer madre e hijo, porque la ley del amor es así, trata de disolver enemistad con amor. Cuando entre dos personas existe una atracción de amor y armonía, es seguro que estuvieron en contacto y asociación armoniosa en vidas anteriores, y pueden expandir esa cualidad tan necesitada en el mundo. Cuando noten un sentimiento de resistencia contra alguien, es que las sensaciones recuerdan una asociación discordante o desagradable. Es muy confortable saber que el perdón de Dios por el mal uso de su energía siempre está a la mano para aquellos que lo desean realmente. Aquel fuego eterno y castigo eterno que inventaron las religiones de la era pasada para controlar al mundo a través del temor, la superstición y la obediencia ciega, no es verdad. Cualesquiera que sean las causas, el pecado, la imperfección, la impureza, el error que hayan sido cometidos, hay una manera consciente de transmutar esos errores. ¿Saben lo que quiere decir transmutar? Disolver, borrar completamente y sin costo alguno. Cuando los humanos se dan cuenta de que ellos mismos son los causantes de todos sus males y de todas sus calamidades,
de todas las limitaciones en su mundo. De pronto, desean arreglar las cosas, sinceramente. Ese deseo es el que cuenta, y es necesario que sepan que toda clase de asistencia se les da. Hasta que llega ese momento, el hombre o la mujer se ponen en rebelión contra las circunstancias y hasta contra Dios, o se someten a las condiciones creyendo que son la voluntad de Dios, y por supuesto, esto es mentira. Ahora, y esto es importantísimo que lo recuerdes en todo momento, cuando el estudiante se da cuenta de que las fabricaciones de su mente son tan importantes que rigen su destino y hasta el destino de los demás, cuando realiza que todos sus decretos se manifiestan y que nadie, absolutamente nadie sino él mismo puede ser culpado por lo que a él le ocurre, se llena de pánico y hace lo de siempre, buscar a quien culpar, a quien soltarle el castigo. ¿Qué ocurre? Que se le suelta al cuerpo, a la materia, achacándole toda la responsabilidad, y procede a castigarla de la forma más sin misericordia. ¿Cómo? No me lo van a creer. Con todas las antiguas flagelaciones y torturas a que se sometían los santos y los mártires, porque eso lo tiene archivado el subconsciente desde épocas remotas del cristianismo. Claro está que nadie toma un látigo en la mano, ya eso no se estila, pero sí procede a torturarse mentalmente, procede a vigilarse como un policía y a decirse: ¿no ves? Ya caíste otra vez, ya lo volviste a hacer, ya vas a volver a sufrir las mismas consecuencias. Por supuesto, como esto es un decreto, vuelven a ocurrir las mismas consecuencias. No solamente, sino que se le han ofrecido un poder de carta blanca a una forma mental de culpabilidad, fabricada especialmente para que continúe torturándonos a cada desliz y que no nos deje adelantar. Cada vez que te encuentres atajándote, castigándote, regañándote, con las resultantes torturas, acuérdate de que basta con saber que hemos pecado para usar la frase católica a la que estás acostumbrado. Al saberlo, quiere decir que ya estás consciente del bien y del mal. Ya es solo cuestión de tiempo, y no mucho tiempo, para que tu subconsciente te ataje antes de cometer el mismo pecado de nuevo. Es el principio de la confesión. Pecado confesado es medio perdonado, pues la confesión católica no ha tenido sino un solo propósito, el de hacernos conscientes de cuando hemos cometido una infracción. El perdón del sacerdote es nominal. El que realmente perdona es el Cristo interior. El que nos dirige es Él, el que nos va guiando y enseñando es también Él. Todo lo que tienes que hacer es decirte y repetirte mentalmente: mi yo superior, que es el Cristo, perfecto en mí, es el encargado de irme conduciendo sin torturas para mi ascensión. Y una vez que hayas realizado, meditado y comprendido esto, ya no vuelvas a pecar voluntariamente, y se te abren las primeras puertas del cielo, ya que todo esto comprueba que has puesto toda tu buena voluntad, y el Maestro más grande de todos los tiempos, Jesús, lo dijo: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El principio de generación. El lema de este principio es: todo tiene su principio masculino y femenino. Como todos los otros anteriores, este principio está siempre en acción. Nada puede existir sin el principio de generación, o sea, sin su padre y su madre. Todo, absolutamente todo, tiene padre y madre, o su base femenina y su base masculina. No es como
comúnmente se cree que la base sea el sexo. Esta palabra sexo no se aplica sino a las diferencias físicas que existen entre el macho y la hembra, en una pequeñísima tajada o sector del plano físico. Piénsenlo y recuérdenlo. Sexo es la diferencia que existe exteriormente entre el macho y la hembra en el gran plano físico, o sea, que el sexo no es el principio de generación, es simplemente la presencia del masculino y el femenino en toda creación. En este sector del plano físico, el principio se reconoce, se manifiesta o se deja ver por la diferencia de los sexos. En los planos más elevados el principio toma formas elevadas, pero cada ser contiene en sí mismo los dos elementos del principio. El mundo ha atravesado miles de conjeturas sobre la verdad, que luego se convierte en teorías, enseñanzas, sectas, organizaciones, cultos, religiones. Todo lo que oigas decir de sectas que practican enseñanzas perniciosas no es otra cosa que una prostitución del gran principio natural de generación. Todo eso es anticuado, caído en desuso. La verdad es siempre sencilla y natural. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el ruin, todo es ruin. La palabra género significa crear, concebir, producir, en tanto que la palabra sexo se limita a la vida orgánica. La ciencia no ha aceptado todavía este principio como una cosa universal y lo podrá concebir siquiera porque la ciencia está situada en el campo opuesto. El que está montado sobre un caballo no le ve las patas que lo hacen marchar. Hasta que no se baje y se sitúe objetivamente no podrá ver marchar a esas patas. Así la ciencia, como la religión, no saben que el uno es representativo del padre y que la otra es representativa de la madre. La ciencia es la prueba de que existe el padre, o sea, la inteligencia. La religión es la prueba de que existe la madre, o sea, el amor. Dios es amor e inteligencia, madre y padre, negativo y positivo. Estos son los dos aspectos del Creador. Es absurdo y ridículo que la ciencia y la religión continúen en plan de enemigos, el padre contra la madre y viceversa. La ciencia se burla de la religión y esta censura critica y vitupera a la ciencia. En esta era de oro, era de Saint Germain, se están descubriendo la una a la otra sin darse cuenta exacta aún. La metafísica reúne y explica esta verdad. Nuestro gran maestro M. Fox llamó a esta enseñanza la oración científica. Hay que hacer una aclaratoria muy importante, y es que una cosa es la religión y otra es la iglesia, y que la mayoría de los humanos no conoce la diferencia y confunden una cosa con la otra. Algunas veces nombrando a la religión y otras veces a la iglesia como si los dos términos fueran uno. La religión es el conjunto de verdades basadas en el amor universal, en la caridad, en los sentimientos filiales y fraternales, en la práctica que encierra el amaos los unos a los otros y en el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La palabra religión significa algo que está doblemente ligado, o sea, religado, unido por cohesión. Y eso es absolutamente todo. Tampoco necesita algo más, ya que esa cohesión la logra el amor. Ya anteriormente hemos dicho que la ley de atracción, adhesión y cohesión es el nombre que la inteligencia, ciencia padre, le da al amor. Amor es el término que el corazón madre le da a la ley que atrae. Une y adhiere con tal potencia que nada puede separar. Todo lo que de allí se desprende, fervor, devoción, caridad, son cosas típicas de la madre.
el papel que desempeña la madre en una familia, religando y entrelazando a todos sus hijos por medio de su amor, sus cuidados, sus enseñanzas, su devoción, la atracción que ejerce sobre toda la familia, esa vibración que es la mamá, que aún después de muerta sigue ejerciendo su influencia invisible, recordándole a todos que son hermanos ligados por un mismo padre y religados por una misma madre. Eso es la religión. La Iglesia es un organismo o una organización humana creada por los hombres. El término viene de ecclesia, palabra latina que significa reunión, o sea, conjunto de cosas dispersadas. Lleva al objeto de reunirse para orar, practicar obras piadosas, enseñar, etc. Pero, después de fundada la primera Iglesia, pronto degeneró en un instrumento de amenazas, castigos, dogmas, reglas, indulgencias y permisos especiales, todo para obligar a una lealtad hacia ella, no hacia la religión, entiéndase, sino hacia las leyes que Iglesia impuso. Leyes y obligaciones físicas y corporales, limitaciones, ritos y observaciones obligatorias, todas catalogadas por los escribas ordenados por esas eclesias, especialmente parafraseadas para confundir los términos eclesia y religión en las mentes ingenuas de los tiempos cristianos primitivos. ¿Comprendes ahora la diferencia entre iglesia y religión? Son muy pocos los que aman un conjunto de reglas duras, inflexibles, que se basan en el temor y la amenaza. Aún los que aparentan ser más adictos a la Iglesia están solo aparentándolo de labios afuera, sintiéndose amenazados, pero en sus vidas privadísimas, sobre todo en sus ideas y sentimientos, actúan en forma totalmente opuesta. La ciencia, en cambio, actúa con toda la libertad que le conviene. Ella es masculina, a pesar de que la llaman ella. Está basada en el intelecto terrenal y como no siente, porque el sentimiento es una cosa y la inteligencia es otra, nadie ni la cohíbe, ni la obliga, ni le pone trabas ni leyes, ni reglas ni castigos. Lo único que se le ha impuesto es que no mate al ser humano, y ella trata de salvarlo a toda costa, aunque si se le permite matar a los animales, cosa tan reprensible, ya que estos pertenecen a la evolución llamada elementales, que son nuestros hermanos, con los mismos derechos a vivir que nosotros. La ciencia, desprovista de sentimiento, ha tasajeado cuerpos en busca de eso que ella oye nombrar el alma, y no encontrándola en la materia de carne y hueso, niega su existencia y se va de bruces negando la existencia de Dios. El alma, en términos generales, es el conjunto de cuerpos o vehículos inferiores, sutiles, en los cuales radican los sentidos, los sentimientos, las emociones. Y demás está decir que si se trabaja en un cuerpo muerto, del cual se ha separado el alma, no es posible encontrar huellas de ese sentimiento ni esos sentidos llamados el alma. Lo que imparte goce o sufrimiento al cuerpo es el alma. Cuando el cuerpo está vivo, el cirujano lo duerme para que no sufra, pero él ignora que lo que sufre es el alma. Sin embargo, ya la ciencia está descubriendo cosas que la hacen pensar en otro aspecto del asunto. Primero, encontró que el átomo no es el fin de la materia. El átomo, ese patrón establecido de la familia humana, no es el diseño más pequeñito en existencia. Todavía se puede subdividir en multitud de corpúsculos hermanos, hijitos, etc., repitiéndose el patrón establecido hasta el infinito, etc., repitiéndose el patrón establecido. Claro, ¿cómo? Es arriba, es abajo y viceversa. Siempre encontramos a la madre con sus hijitos girando en contorno. Y ya que como es abajo, es también arriba,
vamos ampliando el diseño hasta encontrarnos casi al nivel de nuestros ojos, que el eterno patrón lo tenemos siempre a la vista en el Sol, con sus planetas girando en contorno, tal como el diseño del átomo. La ciencia, un poco confusa con tantas evidencias del polo femenino y el polo masculino, primero tanteó poniéndoles nombres distintos a estas manifestaciones. Primeramente llamó polo negativo al femenino y polo positivo al masculino, pero andando el tiempo se encontró que no hay nada más opuesto al negativo, debilucho, que ese femenino que genera precisamente formas y energías nuevas. Luego emplearon el término cátodo en lugar de negativo, pero resulta ahora que el cátodo es el generador de un torbellino de corpúsculos, electrones y fenómenos que han desbaratado todas las teorías aceptadas. El tal cátodo, pues, es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las tan sutiles formas de materia que la ciencia se la pasa encontrando. Más y más se está llamando al cátodo polo femenino, lo cual es mucho más simpático que la otra alternativa de que los corpúsculos creadores están cargados de energía negativa. No hay nada nuevo bajo el sol. Nada de lo que aquí lees es nuevo. Todo ha sido dicho ya por Enoch, Hermes, y principalmente en la Biblia y en la literatura teosófica dictada por los ascendidos maestros de la sabiduría, a Madame Helena Blavatsky, mujer tan perseguida y mal juzgada en tiempos menos lúcidos, nada de lo cual sus maravillosos dones mediumnímicos. Lo que sí es bueno es el estilo y la forma de presentar esta enseñanza por moderna y simplificada. Los 7 rayos. Como tú sabes, la luz no es realmente blanca, ya que en el color blanco están contenidos todos los colores. Dice el maestro Saint Germain, la acción vibratoria de los diferentes colores es un estudio aparte. Basta decir que las esferas de colores que rodean tu presencia yo soy, que son el aura espiritual o cuerpo causal, representan las vibraciones de color de lo que llaman las 7 esferas. Cada corriente de vida en este planeta ha procedido de un rayo en particular, y su propio arquetipo o su presencia yo soy vive en esa esfera o rayo a la cual él pertenece. Pero entiéndase, esa presencia individual no está sometida o confinada a ninguna esfera, puede visitar a cualquier otra que él desee. El individuo no ascendido responde o vibra favorablemente con el color del rayo o esfera a la cual pertenece, y puede, por observación de sus propios hábitos y tendencias y por meditación sobre su propia presencia, llegar a saber la posición correcta que él tiene por derecho en el reino de Dios. También encontrará que es atraído irresistiblemente a un cierto color más que a otros, lo cual es una confirmación. En realidad no existen sino 3 colores, azul, amarillo y rosa, llamados colores primarios. Al entremezclarse unos con otros se forma el verde, naranja y violeta, llamados secundarios. Así como tú ves que el sol, un foco incandescente de luz, se proyecta en todas direcciones constantemente, impartiendo vida, luz y colorido a todos sin distinción en el sistema, asimismo ocurre en cantidades de otros sistemas cada vez más grandes, pues nuestro sistema solar, no es sino un paso intermedio entre otros de idéntica construcción. Es el diseño universal que se repite ad infinitum, lo cual te da la norma del lema como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, descriptivo del principio de correspondencia. Nosotros los humanos no conocemos bien sino 2 ejemplos de este diseño: el átomo en el sistema solar anterior a nuestro, cuando todos hayamos desarrollado la clarividencia, sabremos de otros.
Cada sistema presenta un sol central rodeado de planetas. En el átomo lo llamamos un núcleo rodeado de electrones. Ese núcleo del átomo es luz, lo mismo que nuestro sol. Einstein dijo que la luz es energía en movimiento. Sabrás que una de las definiciones de eso que llamamos Dios en metafísica es precisamente Dios es energía en movimiento. La Biblia dice, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Según lo ha constatado la ciencia, la luz es de carácter ondulatorio y esa ondulación es lo que se llama vibración, que ella parta del Sol o del gran Sol central que está detrás de nuestro Sol, o que parta de un bombillo, o que parta del centro del universo, llámalo vida, verdad, inteligencia, sentimiento, amor, color, olor, sabor, pensamiento, sonido. Todo existe porque vibra en ese movimiento ondulatorio. Y la única diferencia entre uno y otros es la rata de movimiento. En la Tierra, o sea, en el tiempo, lo medimos por segundos, pero al salir del tiempo necesariamente hay diferentes medidas que apenas vislumbramos. La materia más densa es la piedra. Se dice que este plano más denso vibra en la primera octava. O sea, que la primera octava tiene 2 vibraciones por segundo. La segunda octava tiene 4 vibraciones y la tercera 8. En cada octava se duplican las vibraciones. No olvides esto. Aunque una piedra te pueda parecer estática, no lo está. Ella vibra o se mueve a razón de 2 oscilaciones en cada segundo. A medida que vas viendo cosas creadas, plantas, flores, tierra, agua, insectos, animales, aves, etc., sabrás que existen porque vibran y que estas vibraciones son más rápidas cada vez en octavas en más altas. El sonido más bajo perceptible al oído humano es la cuarta octava, con 16 vibraciones por segundo. Tu escuela de música te podrá informar sobre las vibraciones de los sonidos en el piano. El plano astral vibra en las octavas desde la cuarta a la 20, o sea, desde 16 vibraciones por segundo hasta 1048.576. El plano mental comienza en la octava 21, con las ondas eléctricas conocidas. Ya en la octava 28, las vibraciones corresponden al pensamiento y son desconocidas por la ciencia. El plano espiritual comienza en la octava 45. La octava 47 tiene su campo de acción en el calor. Las octavas 48 y 49 corresponden a las ondas luminosas. La octava 50 pertenece a los rayos infrarrojos, ultravioletas y otros rayos químicos. La octava 57 suma 12. La llamamos nosotros la octava de la verdad, porque sus vibraciones son de 144.115.188.075.855.872, pero las denominamos simplemente 144, tal como lo hace la Biblia en el capítulo 7 del Apocalipsis de San Juan. Decirte más sería meternos en honduras demasiado profundas para este pequeño esbozo de los rayos que te estoy presentando. Aún aquí, en el plano físico, los colores tienen virtudes e influencias. Por ejemplo, el rojo es excitante, el amarillo es alegre, el verde es sedante, el azul es deprimente. Pero a medida que se internan en los planos espirituales, los colores son despedidos por rayos que aún más cerca de la divinidad son llamas, el fuego sagrado, el aura del Altísimo, el yo superior. En la lámina Yo Soy, que ustedes conocen, rodeándole la cabeza, ves un gran círculo de 7 bandas, una dentro de la otra. La figura representa tu yo superior, que es el Dios de tu pequeño sistema solar. Es una chispa de la divinidad, es el agente, el representante o el embajador plenipotenciario de Dios ante ti.
El círculo es un arco iris de 7 colores, arco iris completo. Rara vez habrás visto tú el arco iris completo en la comba celeste. Siempre se ve un segmento, solo un pedazo de gran círculo. Eso que te estoy mostrando es tu verdad, es el aura de tu yo superior. Lo llaman también el cuerpo causal. Así eres tú, pues tú eres el mismo diseño universal. Ese arcoíris completo es tu gloria, lo que llamó el Maestro Jesús los tesoros en el cielo, pues en cada banda de color se va depositando todos los actos constructivos que tú haces y que has hecho en tus encarnaciones pasadas. Todo lo noble, lo bueno, lo que está de acuerdo con la voluntad del Padre y con tu verdad innata. Eso jamás lo perderás. Es lo que llamamos en metafísica tuyo por derecho de conciencia. No puede ser robado ni perdido. Por el hecho de poseer este cuerpo causal es que tienes el derecho de afirmar yo soy perfecto. Verás que no te estás refiriendo a tu cuerpo físico ni estás considerándote un absurdo diosecito presuntuoso. Estás hablando de tu verdad. Y cada vez que lo piensas y lo practicas, se acercan más tus dos sistemas, tu yo superior y tu yo inferior. Tu yo superior y tu yo inferior están conectados por medio de un cordón de luz y fluidos color dorado que partiendo del yo superior entran por tu cabeza y se anclan en tu corazón en una llama triple de color azul, dorado y rosa. El hombre ignora esto. Y por lo tanto su llama triple yace en una célula hermética hasta que o se lo enseñan o alguien se la despierta voluntariamente por medio de un tratamiento en el cual hace una llamada directamente al Cristo en el corazón. Esa llamita que rompe la cápsula y comienza a arder e influenciar al individuo es lo que llamamos en metafísica el Cristo interior. Son dos entidades vivientes, aunque separadas, pero que forman, junto con la conciencia terrena, un solo ser. Tú puedes y debes dirigirte a esas dos entidades, hablarles, amarlos, invocar la protección divina en ellos, pues son perfectos, ya lo sabes, y juntos forman ese yo que tú nombras constantemente y de quien debes hablar en los más altos y bellos términos. Como ves, es la eterna Trinidad. Jamás estás solo. Ese Cristo en el Maestro Jesús fue el que le dijo: Hijo, estoy siempre contigo. Mientras más lo pienses, lo medites y lo invoques, más cerca lo sentirás. Dale toda tu adoración y recuerda siempre que cuando estés haciendo afirmaciones muy elevadas, estás hablando la verdad porque te estás refiriendo a tu verdad, a tu llama triple. El cuerpo causal. Los colores en el círculo o cuerpo causal están en el orden siguiente. Primero el azul, inmediato a la cabeza, le sigue el amarillo dorado, luego siempre hacia afuera el rosa, luego viene la banda blanca, luego la verde, luego la oro rubí y por último la banda violeta. De la frente le salen 7 rayos, uno por cada color, por donde él irradia sus o tus virtudes hacia donde sea necesario. Así es el macrocosmos. Somos cada uno de nosotros un microcosmos. Las virtudes de cada color son las siguientes. Azul representa la voluntad de Dios. Es el macrocosmos, la voluntad como virtud en ti. El poder, la fe, el bien, la felicidad, el equilibrio y la paz. Amarillo dorado y segunda persona de la Trinidad representa la inteligencia, sabiduría, iluminación, comprensión y paz. El rosa, amor divino, adoración, opulencia, belleza y paz. Todos los rayos emiten paz. El blanco representa la pureza, el arte, la paz y logra la resurrección y la ascensión. El verde, la verdad, la salud, la sanación, la música, la consagración, la concentración y la paz. Oro rubí
la gracia, la providencia, el suministro o el pan nuestro de cada día y la paz. Violeta, el perdón, la misericordia, la transmutación y la paz. Cuando te hayas aprendido bien estas virtudes, podrás instantáneamente invocar a las entidades que las rigen y pedirles que rodeen con su luz a cualquiera a quien tú desees hacer el bien. Tendrás por supuesto que aprender también los nombres de estas entidades, los cuales veremos más adelante. Por ley de correspondencia, como es arriba es abajo, el mundo invisible o los planos superiores, el cosmos, o como quieras llamarlo, tiene su gobierno con jefes, oficiales, directores y legiones de servidores. Todos estos son seres que han vivido y evolucionado en las esferas inferiores, tal como nosotros, y que continúan evolucionando, pues hasta los seres de luz más altos que conocemos continúan ascendiendo y pasando de un cargo a otro. No se está ocioso en esos mundos, ni sentados en una nube contemplando a Dios y tocando un instrumento. Dice el maestro Saint Germain: las actividades de la Gran Hermandad Blanca son tan diversificadas y tan amplias que se necesitan centenares de seres ascendidos para dirigir las múltiples líneas de fuerza que aseguran el progreso de la raza humana. Si sería aún imposible que un solo maestro ascendido gobernara totalmente y ejecutara la diversidad de actividades de la mente y el corazón de Dios, mucho más lo es que un solo ser no ascendido tratara de concentrar el bien que está decretando para el progreso de nuestra conciencia humana. Un momento de consideración mostrará la lógica de esta aseveración y la imposibilidad de semejante servicio por parte de individuo alguno. Si un solo individuo pudiera proveer la forma de elevar un planeta y algunos 10 billones de almas al estado crístico, ¿no creen ustedes que los avatares que han vivido y encarnado el poder crístico ya lo hubieran hecho? Buda vino y se fue. Luego Jesús, dejándoles el campo a otras vidas que ofrecieron sus energías y talentos de sus mundos individuales para este plano evolutivo. En nuestra octava, la Gran Hermandad Blanca fue fundada por el señor Sanat Kumara, que sostuvo la Tierra en órbita durante tantos siglos, esperando que surgiera alguien quien pudiera hacerlo por poseer suficiente luz, con el fin de elevar la conciencia de los hijos de este planeta, hasta el punto de que llegaron a ser señores de la llama y que luego pudieran enseñar a otros miembros de la raza a emitir su propia luz. Es la naturaleza de Dios permitir a sus hijos el ser co-creadores con Él. En efecto, es la razón de ser de los diferentes mundos a donde fueron enviados los hombres y las mujeres a experimentar con la energía para que sintieran la dicha de crear por sus propios esfuerzos. Cada rayo está dirigido por un maestro ascendido, casi todos de la raza humana, un arcángel, jerarca de la evolución angélica, un Elohim, jerarca de la evolución elemental, y muchas otras entidades de luz, y legiones de servidores que en la tierra se les da el nombre de ángeles, que cumplen las órdenes de los directores. Los Elohims fueron los que crearon el planeta Tierra. Tal vez te habrás dado cuenta de que algunas Biblias comienzan el relato de Génesis con la frase: en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra, mientras que otras ediciones dicen: en el principio los Elohims crearon los cielos y la tierra, y las Biblias católicas dicen: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo que Moisés dejó sentado fue: en el principio los Elohims crearon los cielos y la tierra. Y esto está de acuerdo con la enseñanza recibida para la nueva era, porque los Elohims son dioses del reino elemental
y estos son los constructores de toda forma. El rayo azul, primer rayo, representa la voluntad de Dios. Maestro ascendido, está dirigido por el maestro ascendido El Moria. El maestro es oriundo del planeta Mercurio, pero reencarnó muchas veces entre nosotros. Entre sus reencarnaciones terrenas fue el rey Arturo. Sir Thomas More, gran estadista y humanista del siglo XV y XVI, canonizado por la Iglesia con el nombre de Santo Tomás de Móvera, con el nombre de Santo Tomás Moro, el irlandés Thomas More, poeta y escritor del siglo XVIII. Fue el rey hindú que hizo construir el Taj Mahal en recuerdo de su esposa. Conserva apariencias y vestiduras hindúes y vive en la India, en donde recibe a aquellos discípulos que pidan ser llevados allí mientras sus cuerpos físicos duermen. El templo está en el plano etérico. Arcángel. El arcángel del rayo azul es Miguel, llamado San Miguel Arcángel por los católicos. El amado Miguel fue encargado de los que mueren. Con su simbólica espada y sus legiones de ángeles azules, es el único que tiene permiso para internarse en las tinieblas para liberar a las almas prisioneras de sus errores y que no tienen a nadie que ruegue por ellos. Una invocación al arcángel Miguel hace que inmediatamente proceda a socorrer a quien sea, rodeando con su luz azul a algún moribundo, arrancando con sus propias manos las ataduras que ligan a otros a sus errores, pues te será nuevo y extraño saber que la energía mal usada forma cuerdas y ligaduras tan fuertes como el acero y que atan al ser culpable impidiéndole que se libere él mismo, y que la simbólica espada del arcángel Miguel es el arma con el que él corta y libera a los atados. El amado arcángel se ha dedicado voluntariamente a esta misión mientras existan terrícolas desencarnados que lo necesiten. Elohim. El Elohim del rayo azul es Hércules y su complemento es Amazonas. Sabrás que todos tenemos nuestro complemento. Es la otra mitad de la célula original que convino en dividirse para evolucionar cada una por su lado. Algunas células se quedan unidas, pero aquellas que se dividen puede que se encuentren en vidas sucesivas, se casan y esos son los matrimonios perfectos en la tierra. Después, en sucesivas encarnaciones, quedan con aquel recuerdo y viven buscándose en otros amores, en otros matrimonios, hasta que al final de todas las encarnaciones siempre se reúnen para toda la eternidad en esa unión de la cual dice la Biblia: lo que Dios ha conjuntado que nadie logre separar, y que la religión ha confundido creyendo que se refiere al matrimonio corriente en la tierra, cosa que no es sino algo transitorio y de conveniencia o asunto kármico. El Elohim, como hemos dicho, es un jerarca de la evolución elemental. Se llega a ser Elohim como se llega a ser maestro, después de evolucionar y ascender. Equivale a la estructura de un Dios con respecto a nosotros, tal como el hombre es un Dios en la consideración de una hormiguita. Los Elohims tienen a su mandar a los Devas. Estos seres pueden construir una montaña o un inmenso lago en 10 minutos, o destruirlos si es oportuno. Toda gran montaña, toda comunidad, todo lago, mar, árbol, milenario, etc., tiene un Deva guardándolo. Son bellísimos. En el protocolo celestial hay un lema: la invocación obliga a la respuesta, y basta con hacer la llamada a cualquiera de las entidades de la luz, maestros,
ángeles, arcángeles, Elohims, para que atiendan de inmediato, de manera que no es verdad que haya que gritar y vociferar a Dios y ofrecerle 1000 novenas y sacrificios. El grande y poderosísimo Elohim Hércules atiende al instante, te rodea con su fuerza, te da su fuerza si eres débil, y a todo aquel que tú desees darle fuerzas. Muchos son los que han visto la espléndida figura de atleta del Elohim Hércules, acompañándolos cuando lo han invocado. La invocación a un ser de llama azul hace dar paz, poder, felicidad, equilibrio, bondad, fuerza y voluntad. El rayo amarillo, segundo rayo, representa la inteligencia o segunda persona de la Trinidad. Es el rayo de la sabiduría, la iluminación y la comprensión. Como verás en el diagrama adjunto, tiene influencia en los estudiantes, maestros y en todos los que desean luz, información, ayuda intelectual, sabiduría y paz. Maestro ascendido. Hasta hace poco su director fue el ascendido maestro Kutumi, pero este fue nombrado instructor mundial junto con el ascendido maestro Jesús, y el cargo fue entregado al ascendido maestro Lanto. Si tú no tienes la facultad de proyectar tu cuerpo astral, y si no eres clarividente, pide al maestro que te lleve después de que tu cuerpo físico esté dormido al templo de tu preferencia. Por ejemplo, los domingos al templo del maestro Moira en Darjeeling, los lunes al templo del maestro Lanto sobre los montes roqueños en los Estados Unidos, los martes al templo que existe sobre el castillo de la Libertad en Marsella. Se le pide a la ascendida maestra señora Rowena. Miércoles se le pide al amado Serapis Bey que te lleve al templo de Luxor en Egipto. Los jueves se le pide al maestro Hilarión para ser llevado a su templo de Creta. Viernes se le pide a la ascendida maestra señora Nada para ser llevado al templo Piracio situado sobre Siria. Sábado se le pide al ascendido maestro Saint Germain para ser llevado al templo Violeta situado sobre la isla de Cuba. En todos esos templos se recibe instrucción en la aplicación de la llama particular de ellos. Hasta hace poco el director del rayo amarillo dorado era el maestro Kutumi, que hoy está ocupando el cargo de instructor mundial junto con el maestro Jesús. Entre sus encarnaciones pasadas, el maestro Kutumi fue Pitágoras, el rey mago Melchor, San Francisco de Asís y San Martín de Porres. Él, junto con el maestro Moira, proyectaron la escuela teosófica, con Madame Elena Petrovna Blavatsky como medium receptora. El maestro Kutumi reside en Shigatse, montes Himalayas, a pocos pasos del maestro Moira. Arcángel. El arcángel del rayo dorado es Jofiel. Elohim. El Elohim es Casiopeia. Cuando deseas iluminación para ti o para otros, envuélvete o a ellos en el manto dorado de la sabiduría y mentalízate o visualízate rodeado de una brillante y suavísima luz amarilla. Suavísima en el sentido de ser como una seda luminosa y ligerísima. También se visualiza antes de dormir porque da paz en la luz y alegría. El rayo rosa, canal del Espíritu Santo, es el rayo del amor divino. Maestro ascendido es dirigido por la ascendida maestra señora Rowena, su complemento Víctor. Ella hace poco que se encargó de esa dirección. Anterior a ella desempeñaba el cargo el amado y ascendido maestro Pablo el Veneciano.
¿Quién fue el pintor Pablo el Veronés en su última encarnación? Hoy en día el divino Pablo representa al Espíritu Santo para la tierra. En el Castillo de la Liberté, en Marsella, Francia, se pueden ver pinturas del pintor Pablo el Veronés, pero en el contraparte del castillo, situado en el plano etérico, se pueden asistir en cuerpo etérico a las reuniones, hablar y aprender de las entidades de la llama rosa e impregnarse de las emanaciones de amor divino que despiden estas maravillosas entidades del rayo rosa. De la ascendida maestra señora Rowena poco podemos hablar. Se puede conocer un poquito a través de las páginas de la novela histórica de la pluma de Sir Walter Scott, llamada Ivanhoe. Es apropiado que ya en ese libro se le conocía como la mujer más bella de este mundo de caballeros de la antigüedad, y que hoy sea la directora del rayo rosa, como quien dice, diosa de la belleza en ese rayo de amor. El complemento de Lady Rowena, el amado Víctor, se invoca para salir victorioso en cualquier empresa. Arcángel. El arcángel del rayo rosa se llama Chamuel y su complemento Caridad. Invoca a Chamuel cuando necesites dinero. Bendice lo que tengas. Bendice lo que tengas. Rodéalo de luz rosa. Bendice lo que pagas y lo que recibes. Bendice tu billetera, tu portamonedas. Bendice el teléfono, el televisor, el radio, lo que quieras que esté averiado y que sea mecánico. Y rodéalo de ángeles de la llama rosa y ángeles de la mecánica. Verás milagros. Elohim. El Elohim de la llama rosa es Orión. La constelación de Orión siempre está visible sobre el cielo de Caracas. El complemento de Orión es angélica. La llama rosa es magnética. Cuando necesites atraer algo o a alguien, llena de luz rosa mentalmente el bastión que separa el objeto o la persona. Rodea de luz rosa al objeto o a la persona y se atraerán mutuamente en bien y en amor puro. El rayo blanco. Maestro ascendido, el director del rayo blanco es Serapis Bey y su templo de la llama blanca es en Luxor, Egipto. La llama blanca, nombrada de la ascensión, es la que actúa para purificar a todo ser en el momento de ascensión fuera del radio de la tierra y para siempre. La llama asiste a todo aquel que requiera ser elevado, todo lo que se haya deprimido, bien sea una situación económica o un ánimo entristecido, un pueblo abatido, etc. El maestro Serapis Bey actuó como jefe de los serafines cuando estos vinieron por primera vez a la tierra a custodiar los primeros seres humanos. Llevó luz a Egipto. Él fue quien salvó la llama blanca, llevándola del continente Atlante a Egipto, salvándola y avivándola con su propio cuerpo y respiración en una embarcación pequeña con otros más. Arcángel. El arcángel de la llama blanca es Gabriel, el que anunció a María. Elohim. El Elohim del rayo blanco se llama el amado Claridad. Es el purificador por excelencia de todo lo que necesite ser limpiado. Se le invoca para expandir la vida y la luz en cada electrón y para aclarar lo oscuro. Los ángeles de la llama blanca se llaman la hermandad de Luxor. El rayo verde es el rayo de la verdad, de la concentración, de la consagración y de la curación. Maestro ascendido. El director es el maestro ascendido Hilarión, que fue San Pablo en su encarnación cristiana. Arcángel. El arcángel es Rafael, médico del cielo. Elohim. El Elohim es Ciclopea,
representante del ojo avisor de Dios que todo lo ve. Hoy en día se le nombra vista. Es el Elohim de la música. Invoca a los ángeles del rayo verde en toda enfermedad. Cubre con el manto de la verdad todo lo que esté presentando una faz cerrada, a toda sospecha de falsedad, a toda cosa oculta que desees revelar. Celeste María, la que fue madre de Jesús, actúa en el rayo verde, dando protección a las parturientas y a todo niño que va a nacer. Pon a toda futura madre en manos de ella. Lo mismo que al niño, entrégalo a las entidades de la llama violeta para que nazca sin karma. El rayo rubí. Se dice también oro rubí, ya que no existe el color anaranjado. En el plano espiritual no hay fruta que conocemos por naranja. Este fue el rayo en que actuó Jesús en Nazaret. Por eso la Iglesia Católica viste de ese color a sus cardenales y adorna de rojo a sus obispos. Maestro ascendido, la directora se llama la Maestra Ascendida Nada. Ella es también patrona de la comprensión. El arcángel del sexto rayo es Jofiel. Elohim. El Elohim es tranquilidad o tranquilino. Es el rayo de la paz y la providencia. Invócalos cuando estés nervioso o cuando algo necesite pacificación y antes de dormir. Lo mismo que la provisión. El rayo violeta. Séptimo rayo es el de la transmutación del karma, el perdón y la misericordia. Maestro ascendido. El director es el ascendido Maestro Saint Germain, quien fue entre muchas generaciones San José, San Albán, el monje médico Roger Bacon, Christian Rosenkreuz, Hyundai Janos, Proclus y por último el príncipe Radkowski, gran figura misteriosa que salvaba a los destinados a la guillotina, que ayudó a poner en el trono a Catalina la Grande, y que habiendo muerto a fines del siglo XVIII apareció en París 3 años después de muerto. El Maestro Saint Germain es el avatar de la nueva era. Parece ser que no va a encarnar en la tierra como fue el caso del Maestro Jesús, sino que actuará mentalmente, a través de personas adelantadas que han estado en preparación para esa gran misión. La aplicación del rayo violeta formaba parte del conocimiento necesario para ascender a los planos de luz y no era conocido sino por los grandes adelantados. Hoy es el regalo del Maestro Saint Germain que trae a la Tierra para sacarla de abajo, ya que de pronto tendrá que comenzar a ascender el planeta a ocupar la órbita del planeta Venus, pues este ocupará el círculo donde viaja Mercurio, y este último se absorberá en el aura del Sol. No es que va a desaparecer. Esto es lo que se conoce con el nombre de iniciación que experimenta cada planeta en el momento de la inhalación, pues es lo mismo que la respiración, hacia afuera y hacia adentro. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Ha llegado el momento de la inspiración hacia el Sol, o sea, la inhalación que efectúa el Sol, atrayendo hacia él cada uno de sus planetas. Un paso. Este paso ocasiona muchos cambios drásticos en la vida de cada planeta, porque para poder cambiar de ruta, de posición, de eclíptica, requiere apurar la frecuencia vibratoria de toda la vida del planeta. Los planetas que han seguido su evolución ordenadamente no sienten disturbios, pero la Tierra, que se volvió tan pesada por el cargamento de energía mal usadas, estancadas en formas negativas y que por lo mismo se quedan adheridas a la atmósfera, se inclinó en su eje y esto no se puede dejar que continúe porque no se elevaría a su nuevo sitio. Para que obedezca a la atracción magnética que se le aplicará en el momento de trasladarla
a su nuevo campo de acción, la están enderezando los organismos dirigidos por los grandes maestros del cosmos. Ya se está sintiendo el efecto de este cambio de posición. Los cambios de clima, los grandes calores, la sensación de apuro que sienten los humanos, esa sensación que hace que al bajar un ascensor y abrirse la puerta, los que están esperando no pueden esperar pacientemente a que salgan los que se hallan adentro. Lo mismo que los que esperan el cambio de luces en las esquinas, que no pueden soportar que el carro que tienen al frente se retarde un segundo en arrancar. Todo es la influencia del cambio de frecuencia vibratoria que se hace en el planeta y que afecta toda la vida. Los seres que no quieran o no puedan, por su estado de retraso, buscar la verdad, purificarse por medio de estas enseñanzas, utilizar la llama violeta intensamente para disolver todo karma de los siglos, tendrán que encarnar en planetas atrasados, después de la iniciación de la Tierra a la órbita que ha estado ocupando Venus. Ningún hijo de Dios es condenado eternamente. No es posible que ninguna partícula de Dios permanezca en tinieblas eternamente, siendo su creador luz, pero es altamente desagradable degradar a posiciones inferiores cuando se ha sido ocupante de posiciones holgadas. El dicho de Jesús a propósito de el último enemigo a vencer, que él dijo que sería la muerte, se refirió a que todos podremos ver a nuestros seres queridos que estén en los planos desencarnados, verlos, oírlos, conversar con ellos, participar en sus vidas actuales y ellos en las nuestras. Y por consiguiente, sabremos que la muerte no existe. Los podremos ayudar y ellos a nosotros. Será la unidad completa de todos los mundos. Otra cosa que aprenderemos es la verdad del mundo elemental. Lo sabremos sin lugar a dudas porque lo veremos y lo escucharemos. El reino elemental se compone de los cuentos de tu infancia. Todo aquello que tú creías y que luego desechaste como pueril, infantil, fantasías de niños, resulta ser lo que dijo el Maestro Jesús: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino elemental comprende las hadas, los gnomos, los silfos, las ondinas, las salamandras, y cuidado, no se te ocurra negarlo porque, mientras los repudies, no lograrás verlos. Feliz aquel a quien se le despierten sus células dormidas y que no esté aferrado a sus creencias materiales, mortales, porque verá el reino de los cielos. Ese es el que goza de las bienaventuranzas número 1 y 6 igual a 7, o sea, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los pobres en el espíritu no es lo mismo que los pobres de espíritu. Los traductores de la Biblia que no eran pobres en el espíritu ni limpios de corazón no sabían lo que esto significaba y la traducción fue errada. Los pobres en el espíritu son aquellos que no están cargados de riquezas intelectuales que les impidan creer la inocencia del reino. Todo aquel que enrosca el labio con una sonrisa sarcástica ante los cuentos de hadas que vamos a referir son ricos a quienes les costará mucho entrar al reino de los cielos, tanto como a un camello entrar por el ojo de una aguja. Pobres no gozarán de ver a los gnomitos en su tarea diaria, ni a las ondinas destilando el agua con que nos saciamos la sed y bañamos nuestros cuerpos y regamos nuestros jardines. Comerán sus frutas sin amor, cortarán las rosas sin amor. No verán las hadas tejiendo sus chinchorros del aire y meciéndose a la brisa. No conocerán a los gnomos fabricando hojas, tallitos de grama, pétalos de flores, granitos de tierra. Todo esto seguirá
siendo películas de Walt Disney, para aquel ricacho en el espíritu que tenga sucio el corazón. ¿Alguna vez se te ha ocurrido ver unos puntitos de luz como gusanitos que se retuercen en el aire? Esos son los hijitos más chiquitos del Padre. Son elementales que aún no les ha sido adjudicada una tarea. Cuando se hayan saciado de jugar en la luz, ellos mismos buscarán algo en que ocuparse, y los devas y arcángeles los enseñan. Aprenden a imitar agua, fuego, aire, tierra, flores, hojas, tallos, frutas, partículas, por supuesto, pero ellos solo tienen una inteligencia rudimentaria, un don de imitación que los hace transformarse en aquello que ven. Pero cuando por fin aprenden a convertirse en su objetivo y que lo reproducen a perfección en olor, color, forma, textura y duración, ejercen su tarea por siglos. Ellos encarnan la paciencia infinita, no conocen el tedio, aunque sí conocen lo que es sentirse mal, incómodos, soportando un ambiente para el cual no nacieron, como es el tener que reproducirse en la inmundicia que dejan los humanos en el agua, en la tierra, entre el crimen, el odio, la vergüenza, el egoísmo, ya que el premio que ellos acostumbran a esperar es la aprobación y el amor de los humanos. Ellos sí se sublevan ante el desamor y la ingratitud de aquellos a quienes sirven. Y esos son los cataclismos, los terremotos, los huracanes, las inundaciones y todas las desgracias provocadas por la naturaleza y que no son sino la rebeldía de elementales desesperados. Ámalos, alábalos, exprésales las gracias, en especial al elemental que tiene la tarea de formar de nuevo tu cuerpo en cada encarnación y de mantenerlo en buen estado de funcionamiento para que no seas de los que participen en futuros desastres naturales y para que el elemental de tu cuerpo te tome cariño y te atienda bien, te mantenga sano y hermoso. La séptima raza. Aquí tienes pues toda la instrucción. Te entrego la enseñanza completa. Si practicas con voluntad y con toda sinceridad todo lo que te revelé, serás un ungido, que significa el estar liberado de las leyes materiales. Es estar bajo la gracia, es no tener que luchar más por nada, ya que se tiene la voz y en la palabra una varita de virtud. Con el solo decreto mental y verbal se cumple la voluntad del Padre en todo nuestro mundo, y no necesitarás ni estudiar, ni leer, ni buscar comunicaciones ni mensajes, pues estarás dirigido directamente por la voz pequeñita y queda de tu yo superior que te llevará en todo por el sendero que es tuyo propio y de nadie más, sin errores ni vacilaciones. Para ayudar al desarrollo de las llamas, hemos adoptado un folleto titulado Meditaciones Diarias, que pertenece a la literatura que emite la organización llamada The Bridge to Freedom, el puente a la liberación, dirigida por el ascendido maestro Moria, director del Rayo Azul, bajo el seudónimo de Tomás Prince. Hemos adaptado el folleto al idioma español para goce y beneficio del estudiantado latinoamericano. Con el desarrollo de las llamas en ti, serás un candidato para la ascensión, el estado más apetecido de todos en nuestro planeta Tierra, pues significa haber llegado al final de la pesada ronda de reencarnaciones obligadas, habiéndose limpiado del karma de los siglos pasados, manifestar el plan divino propio para lo cual fuimos creados y sostenidos a través de tantos eones, pues ya hemos llegado al tiempo final, a ese nuevo mundo que anunció el Maestro Jesús, la hora de la salvación y el tiempo aceptado.
Invocaciones apropiadas para activar la llama violeta y otras. Yo soy la victoriosa presencia del Todopoderoso, que ahora me reviste de mi manto de luz brillantísima, la cual me hace y me conserva invisible e invencible a toda creación humana, para siempre. Esta es una invocación de protección y ha de hacerse diariamente para formar un ímpetu que perdure para siempre. Yo soy la victoriosa presencia de Dios que me mantiene envuelto en mi pilar de fuego violeta, encendido en todo mi ser y mi mundo, transmutando todas mis creaciones humanas, toda energía mal usada por mí contra todos los elementos, los animales, las criaturas, toda mi vida, todo hombre, toda vida, todo hombre, mujer y niño, toda causa y núcleo de pensamiento negativo, destructivo, impuro, todo diseño, patrón o hábito de odio, celos, mala voluntad o desagrado, maledicencia, mentiras, venganza, ira, que sean transmutadas. Repetir esta frase 3 veces, y todo efecto, récord y memoria antes que puedan actuar, manifestar o mantenerse hasta que me halle en estado de perfecta pureza. Cada vez que nos encontremos repitiendo algún acto negativo, destructivo o indeseable, yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora de todos los errores que yo haya cometido. Yo soy la llama transmutadora de todos los errores de toda la humanidad. Yo estoy encendido en fuego violeta, libre de toda creación humana, y ahora y eternamente sostenido. Amada presencia de Dios en mí, en tu nombre declaro, soy la resurrección y la vida de la gloria, la maestría y el poder que tuvo mi cuerpo etérico en el corazón del sol, antes que el mundo existiera. Todo rastro inferior lo disuelvo por el poder del fuego sagrado. Contra toda manifestación fenomenal que esté estorbándonos a cualquier hora, cierro la puerta astral, mi aura y el aura de mi casa. Invoco a los ángeles de la llama rosa a que impregnen y rodeen esta manifestación y pido lo mismo para todo el planeta. Exorcismo para ahuyentar a toda entidad que nos esté molestando o que pretenda incorporarse en nosotros o en otros. En el nombre de la amada presencia de Dios, yo soy en mí. Si sabes su nombre, dilo así. Invoco a... Te invoco y te digo que te amo, te amo, te amo. Y ahora en amor regresa al Padre y ocúpate de sus asuntos, como me ocupo yo aquí en la tierra. Así sean. Para los que se van del plano terreno diariamente. En el nombre de la amada presencia yo soy en mí, invoco al amado Arcángel Miguel a favor de todo hombre, mujer y niño que desencarne en este período de 24 horas. Córtales instantáneamente las ataduras magnéticas que lo arrastran hacia la tierra, a las pasiones y apetitos que puedan mantenerlos atados a tierra. Manda a tus huestes angélicas a envolverlos y llevarlos rápidamente a través del efluvio de la atmósfera terrena, y que los lleven al plano de luz y paz, y los preparen para presentarse ante el tribunal karmático con sus vestiduras blancas como la nieve. Acepta el bien de mi propio cuerpo causal como ofrenda ante este gran consejo de juicio, para que estas almas puedan ser llevadas a los planteles donde mejor puedan aprender la ley y que reencarnen, si fuera necesario, en armonía para ganar sus victorias individuales en la luz. Gracias,
amado príncipe de las huestes angélicas, por tu presencia entre nosotros, por tu constante cuidado y protección de nosotros a la hora de nuestro paso y en todos nuestros días. Para todos los atormentados en planos inferiores. Amada presencia de Dios yo soy, en mí y en ellos, en nombre del amado Maestro, Jesucristo, invoco a los ángeles y entidades de la llama azul. Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Córtales las ataduras a todos los que yacen en las tinieblas y que no tienen quien interceda por ellos. Amado Príncipe Miguel, llévalos a planos de estudio, paz y luz. Gracias. Por los que están por morir. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Me inclino ante lo que quiera que sea necesario para este hermano y pido al Santo Consolador que envuelva con su paz a esta alma y a todos sus seres queridos, que solo se manifiesten en los últimos momentos que pasen en este planeta la paz, armonía, felicidad y pureza, que pase rápidamente y suavemente de su templo material al reino del Espíritu. Por aquellos que están por nacer. Amada presencia de Dios yo soy en mí y en ellos. Amado Arcángel Gabriel, enciende, enciende, enciende la llama de la resurrección en, a través y en contorno de los que están esperando el momento de encarnar, para que traigan a la vida la gloria de sus seres crísticos. Así sea. Para decir diariamente invocando a la entidad llamada Cristal, del rayo azul. Amada Cristal, amorosamente te invoco para entregarte la limpieza de todas mis encarnaciones pasadas, desde el comienzo de los tiempos hasta hoy. Purifícame todos mis vehículos y todo mi mundo, incluyendo toda la energía usada por mí, y que me haga responsable en la vida y actuación de otros. Gracias. Para decir todas las noches, invocando protección para nuestro hogar, contra ladrones, entidades nocturnas y pintores de muros. Ángeles de la llama rosa, ángeles de la llama rosa, ángeles de la llama rosa, vengan, vengan, vengan. Enciendan, enciendan, enciendan la llama rosa del amor divino en contorno a mi casa, mis ventanas y mis puertas, encubran a mis vecinos, mis seres queridos, y que todo aquel que roce con el borde de este manto sienta el amor divino y pierda todo deseo de dañar la propiedad ajena. Gracias. Para impedir daños por terceros y para hacer el bien a aquellos que nos lo pidan. Amada presencia de Dios en mí y en tu nombre me dirijo al Cristo y le hablo directamente. Te recuerdo que eres perfecto Hijo de Dios, generoso, noble, justo, honrado. Te saludo, te reconozco y te recuerdo que tú no quieres que tu yo inferior se conduzca de ninguna forma contraria al concepto inmaculado. Gracias, porque sé que ya están poniendo el orden en tu templo. Para descubrir la mentira y el rencor en nosotros o en otros. En el nombre de la amada presencia de Dios en mí, cubro esta situación con el manto de la verdad, la llama verde, y deseo verla. Gracias, Padre. En toda situación que esté presentando desarmonía, bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Gracias, Padre.